Harry Potter comienza con la fusión de sangre Fénix. El final de esta increíble filia está Patreon, te esperamos. 614 Hogwarts. ¿Existe realmente una escuela así? ¿No es una broma? Preguntó el señor Amil con gran sorpresa. Peter dijo suavemente. ¿Puedes invitarme a pasar primero? La pareja entonces se dio cuenta de que estaban bloqueando la puerta y estaban un poco perdidos cuando invitaron. Oh, por favor, entren. Catherine, por otro lado, miró fijamente a Peter con una expresión llena de expectación. Después de traer al profesor, que parecía un estudiante de secundaria, hacia la puerta y sentarse, los Amel miraron a Peter y le preguntaron. Esto, profesor York, ¿qué le gustaría tomar? ¿Té o café? No es necesario, señora Amil, el tiempo es muy escaso ahora, así que después de demostrarle la existencia de la magia, necesito llevar a la señorita Amil al callejón Diagon para comprar libros de texto y materiales de admisión. Peter se negó con una sonrisa. Entonces, ¿la magia es real? ¿Existe realmente una escuela de magia? Amil preguntó sorprendido. Peter asintió, sí, Hogwarts es una escuela de magia con una historia de 1000 años. Reclutaremos pequeños magos mayores de 11 años de todo el Reino Unido para ingresar a la escuela. Aprenda magia 710. Y actualmente soy el subdirector de Hogwarts y el profesor de defensa contra las artes oscuras. ¿Vicerrector? Los Amil no pudieron ocultar su sorpresa. Miraron la cara de estudiante de secundaria de Peter y sonrieron. El profesor York parece muy joven. Es realmente joven y prometedor. Peter pareció notar su vacilación y dijo con una sonrisa. Mi apariencia actual es un poco confusa y no lo suficientemente estable. Mientras hablaba, su apariencia cambió rápidamente. Ante los ojos sorprendidos de varias personas, rápidamente pasó de tener 17 o 18 años a 40 o 50 años. Él sonrió y les dijo. Tal vez esto pueda hacerles creerme. Es el profesor. Luego agitó su mano en dirección a la chimenea, y la chimenea apagada se encendió instantáneamente con llamas ardientes. Saludó de nuevo y una bola de fuego salió volando del fuego, cayó en su mano y ardió silenciosamente en su palma. Él sonrió. Ante la asombrada familia, se lo mostró y dijo. Esto es magia, no un lugar que enseña a malabaristas como te imaginas. Por supuesto, si todavía no lo crees, también puedo evocar algo más. Peter luego agitó su mano hacia la cocina, y los platos y otros platos en la cocina que los platos que aún no habían tenido tiempo de lavarse tintineaban y se limpiaban automáticamente, y también entraban bailando el vals en el escurridor de platos. Después de hacer todo esto, Peter preguntó a la familia con una sonrisa. ¿Creen ahora en la existencia de la magia? El Amils, que originalmente quería hacer preguntas, se sintió como un sueño en ese momento y ya no se podía hacer todo. Lo expliqué por arte de magia y ellos asintieron estúpidamente para mostrar su creencia. Eso es bueno. Peter mostró una sonrisa de satisfacción y su apariencia de mediana edad volvió a su apariencia juvenil. No quería perder demasiado tiempo demostrando la existencia de la magia. Luego miró a Catherine, quien también estaba atónita y sonrió. Si la señorita Amid está lista, podemos prepararnos para comprar los materiales de admisión. ¡Qué genial! Profesor York, ¿fue eso mágico? ¿Cuándo podré aprender? Dijo Catherine muy emocionada, con un tono muy impaciente. Esto es solo un poco de magia. Pronto estarás expuesto a muchas magias interesantes después de ingresar a la escuela, dijo Peter con una sonrisa. Profesor, ¿podemos seguirlo? Nosotros, señor Amid le dijo vacilante a Peter. Peter guardó silencio por un momento. En vista de la tensa situación actual, la profesora McGonagall había sugerido previamente que solo debería llevar a los estudiantes a comprar útiles escolares para evitar que los niños de estas familias muggles fueran el objetivo de los mortífagos. Pero él no estaba demasiado preocupado. A menos que Voldemort apareciera en persona, esos mortífagos no serían un gran problema. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. Al ver el silencio de Peter, los Amel se sintieron un poco nerviosos, pensando que se había violado algún tabú, y se preguntaron si los magos no permitían que la gente común entrara al mundo mágico. Justo cuando querían retractarse de sus palabras, Peter mostró una sonrisa tranquilizadora, asintió y les dijo. Así es como debe ser, después de todo, ustedes también se preocupan por los niños. El Amil se exhaló un suspiro de alivio y luego se puso feliz. Volvió a preguntar a Peter. ¿Cuánto necesitamos para comprar material escolar? ¿1000 libras son suficientes? Si no, primero tenemos que ir al banco a retirar dinero.
La familia Amil es una familia de clase media, por lo que no les gusta mucho gastar dinero. Demasiado preocupado es suficiente y no se puede pedir más. Peter asintió y explicó brevemente. La moneda en el mundo mágico se llama galeones de oro. Un galeón de oro equivale aproximadamente a 5 libras. Un estudiante puede intercambiar hasta 200 libras al año. La escuela no cobra matrícula ni gastos de alimentación, por lo que básicamente no tienes que gastar mucho dinero durante tu tiempo en la escuela. Después de explicarles aproximadamente el sentido común en el mundo mágico, Peter los miró mientras se preparaban y les preguntó con una sonrisa. ¿Están listos? Cuando estemos listos, estaremos listos para partir. La familia Amil asintió y el señor Amil incluso sacó las llaves de su auto y dijo con entusiasmo. Profesor York, ¿dónde está el callejón Diagon? Podemos conducir hasta allí. Peter sonrió, sacudió la cabeza y dijo. No es necesario, señor Amil. El callejón Diagon está en Londres, un poco lejos de aquí. Necesitamos otra manera de llegar allí, de lo contrario no podremos comprar todos los útiles escolares hoy. La familia Amil miró la misteriosa sonrisa de Peter y quedó un poco confundida. Peter le dijo a la familia. Señora Amil, por favor sujete al señor Amil. La señorita Catherine está parada a mi derecha. El proceso puede resultar un poco incómodo más adelante, así que no entré en pánico. Mientras decía eso, puso sus manos sobre los hombros del señor Amil y luego los 4 desaparecieron en la sala con un pop. La sensación de aparecerse no fue muy agradable. La familia Amil llegó a la puerta del caldero chorreante con los ojos mareados. Sentí que iba a vomitar mi desayuno. Al ver esto, Peter rápidamente les dio algunos hechizos curativos para aliviar su situación. Gracias, ¿dónde está esto? La familia Amil recobró el sentido y luego descubrió el extraño entorno que los rodeaba. En ese momento, estaban parados en una calle no muy transitada, con una librería y una tienda de vídeos cerca. Esto es Charing Cross Street, Westminster, Londres, explicó Peter, y luego señaló la puerta vieja y con pintura descascarada frente a él. Este es el caldero chorreante, la entrada al callejón Diagon. Tendrás que venir aquí para comprar cosas tú mismo en el futuro, así que debes recordar esta dirección. Luego abrió la puerta del caldero chorreante. Tan pronto como entraron al caldero chorreante, la familia Amil quedó impactada por el ambiente viejo y sucio. Esto era muy diferente del misterioso mundo mágico que imaginaban. En el oscuro bar solo había unos pocos clientes. El dueño calvo del bar estaba sentado detrás del mostrador, limpiando las copas de vino con un trapo sucio. La gente en el bar se volvió para mirar a las personas que entraban, luciendo un poco sorprendidas. Especialmente cuando vieron a Peter, sus ojos se abrieron y se secaron los ojos con incredulidad. ¡Qué honor, señor York! Soy Doris Jacklouch y no puedo creer que lo veo aquí. Una vieja bruja con el cabello desordenado se levantó temblorosa y tomó la mano de Peter con entusiasmo. Señor York, ¿se acuerda de mí? Usted nos rescató del Ministerio de Magia antes y lo seguimos a Hogwarts. ¡Qué honor volver a verlo! Un mago delgado, de mediana edad y con gafas, se presentó con entusiasmo. Recuerdo que tu nombre era Legrode, ¿verdad? Dijo Peter suavemente, la profesora McGonagall dijo que ayudaste a los profesores a luchar contra un mortífago. Muchas gracias. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Él recuerda, Peter York me recuerda luchando contra un mortífago. Dijo el mago en voz alta y emocionado. Cuando el dueño del bar, Tomabot, vio a Peter, no pudo ocultar la sorpresa en sus ojos y luego le dio una cálida bienvenida. Profesor York, es un placer verlo de nuevo. Miró a las 3 personas detrás de Peter y dijo claramente. Entonces, eres responsable de traer a los nuevos estudiantes a comprar útiles escolares, ¿verdad? Es un trabajo realmente duro. Por cierto, felicidades por convertirte en subdirector de la escuela. Tomabot sonrió y lo felicitó, pero hablando de eso, con tu fuerza, no me sorprendería que te convirtieras en director. Gracias, me estás elogiando demasiado. La profesora McGonagall es la directora más adecuada. Peter sonrió y sacudió la cabeza, y luego le dijo a Tom con una media sonrisa. ¿También me has dicho esto antes? Oye, ¿no estoy confirmando tu identidad? Tomabot sonrió coquetamente, pero no pudo ocultar la sorpresa en sus ojos. Levantó el pulgar y elogió. Profesor York, su magia es realmente asombrosa. No puedo decir cuál de ustedes es el verdadero. Me temo que esa magia clonada también es imposible. Solo usted puede hacer que suceda. Luego estiró la cabeza y preguntó en voz baja. Profesor York, dígale al viejo Tom, entre sus clones, ¿quién es el verdadero Peter?
Estos Peter York apareciendo uno tras otro casi me confunden. Peter sacudió la cabeza con una sonrisa y dijo. Si se lo digo directamente, no será divertido, ¿verdad, señor Abbott? Habrá otros Peter York más adelante, y probablemente puedas adivinar cuál de nosotros es el verdadero Peter, o ninguno de ellos. Al ver la expresión de asombro del viejo Tom, Peter le dio unas palmaditas en el hombro y dijo. Hasta luego, señor Ivo. Primero llevaré a los nuevos estudiantes a comprar útiles escolares. Inmediatamente, mientras todos miraban, llevaron a la familia Amil al patio trasero. La familia Amil miró a este joven profesor con cierta curiosidad. Acaban de enterarse por las palabras de esas personas de que este profesor parecía ser una persona en el mundo mágico. Manda más. Los Amil no se atrevieron a hacer más preguntas por preocupación, pero Catherine no tenía esa carga. Le preguntó a Peter con mucha curiosidad. Profesor York, ¿es usted famoso en el mundo mágico? ¿Por qué lo respetan tanto? ¿Es usted un gran héroe en el mundo mágico? Peter no respondió su pregunta primero, sino que sacó su varita y señaló la pared del patio trasero, se volvió hacia ella y le dijo. Recuerda lo que haré a continuación, tendrás que hacerlo tú mismo en el futuro. Habló, golpeó los ladrillos de la pared unas cuantas veces con su varita. La pared de ladrillos se abrió rápidamente ante las expresiones de sorpresa de la familia Amil, revelando el callejón Diagon detrás de la pared. Bienvenido al callejón Diagon. Peter dijo. Está bien, lo siguiente que necesitamos es comprar útiles escolares, pero el primer paso es ir a Gringotts para intercambiar galeones de oro. Afectados por la situación en el mundo mágico, no había mucha gente en el callejón Diagon, pero todos los magos que vieron a Peter, ya fueran comerciantes, vendedores o compradores, saludaron a Peter con entusiasmo, como si hubieran conocido a un gran hombre. El dueño de la tienda de bebidas frías Florin salió corriendo con entusiasmo y le entregó a Peter una caja grande de helado. Incapaz de soportar el entusiasmo del dueño, Peter finalmente aceptó su amabilidad, pero se dio la vuelta y le dio el helado a Catherine. No pude evitar suspirar ante el efecto de las celebridades. No es de extrañar por qué Dumbledore no apareció fácilmente en el callejón Diagon antes. Incluso la compra de sus dulces favoritos tenía que ser entregada por una lechuza. Si quieres flores para leer novelas interesantes, ve a Feiru-Novels.net. La familia Amil vio la popularidad de Peter y lo siguió hasta Gringotts. Pero tan pronto como llegaron a la puerta de Gringotts, casi chocaron con varias personas que salían de ella. Si lo miramos más de cerca, resultó ser otra familia nueva. También vestían ropa mugle. Sus expresiones curiosas y algo contenidas hicieron que la familia Amil creyera inmediatamente que ellos también eran del mundo mugle. Pero lo que más los sorprendió fue que la persona que los dirigía era otro Peter York idéntico. La familia Smith, que acababa de intercambiar galeones de oro de Gringotts, también quedó muy sorprendida al ver a otro Peter York frente a ellos. Vaya, profesor York, ¿es su hermano gemelo? Preguntó Catherine con gran sorpresa, sus ojos mirando constantemente a la persona de enfrente que se parecía exactamente al profesor York. Peter sonrió y negó con la cabeza, asintió con la cabeza al clon de enfrente y mostró una cálida sonrisa a la familia de primer año. Luego siguió caminando, con la curiosa familia Amil entrando a Gringotts. Señor York, ha traído nuevos estudiantes aquí otra vez. El duende miró a la familia Amil detrás de Peter y luego lo saludó calurosamente. Miró a Peter con ojos astutos y calculadores, como si estuviera mirando un objeto muy raro, y lo elogió con voz aguda. Señor York, su magia clonal es realmente poderosa. He recibido 5 Peter York, incluido usted, pero aún podemos. No sé cuál de ustedes es el verdadero clon. Nuestros ojos de duende pueden ver la esencia de muchas cosas, pero no su avatar. Realmente nos sorprendieron. Cámbialos por galeones primero. Debería haber 17 y más tarde, y podrás distinguirlos lentamente uno por uno, dijo Peter casualmente con una sonrisa, y luego cedió su asiento para dejar que la familia Amil cambiara dinero. Frente a la familia Amil, la actitud del duende se volvió fría. Después de preguntar superficialmente sobre el monto del cambio, metió los billetes en una botella con disgusto. Del cajón, sacó de mala gana las monedas de oro y las contó una, por miedo a dar demasiadas pastillas. Después de intercambiar el dinero, Peter no permitió que la familia Amil se separara. En cambio, los llevó uno por uno a comprar útiles escolares y finalmente llegó frente a la tienda de varitas de Ollivander. Solo aquí conocieron a otra familia que acababan de conocer en la puerta de Gringotts.
Las dos familias no pudieron ocultar su curiosidad mientras miraban a los dos Peters idénticos y los seguían al interior de la tienda. Bienvenido a la tienda de varitas de Ollivander. En la tienda, sonó una voz clara. Otro profesor York. Gritó Catherine sorprendida, con su boquita abierta y miró a Peter, que estaba parado detrás de un par de varitas con una sonrisa en el rostro. Hola, señorita Amelie. Peter, de la tienda de varitas, saludó a Catherine con una sonrisa. ¿Está aquí para elegir una varita? ¿Me conoces? Los ojos de Catherine se abrieron y preguntó sorprendida. Peter asintió, sonrió y le dijo a Catherine y a los otros pequeños magos 03 detrás de ella. ¿Quién de ustedes elegirá la varita primero? El otro chico miró al comerciante que se parecía exactamente al profesor York, tragó saliva, señaló a Catherine con nerviosismo y dijo. Las damas primero, ella es lo primero. Eres un caballero muy educado. Deja que la señorita Amelie vaya primero, dijo Peter con una sonrisa, luego agitó su varita mágica y salió volando una cinta métrica que midió automáticamente las proporciones del cuerpo de Catherine. Mientras Catherine miraba la cinta métrica que parecía una criatura viviente en su cuerpo, miró a los tres Peters idénticos en la habitación. No pude evitar preguntar. Profesor York, esos duendes acaban de decir que usted tiene magia clonada, ¿ustedes tres ahora son clones? ¿Oh? Los tres Peters miraron a la niña con sorpresa. Peter, quien condujo a Amelie, elogió. ¡Qué brujita más inteligente! Pensé que pensarías que los tres somos trillizos. Al escuchar la respuesta de Peter, todos los presentes no pudieron ocultar su sorpresa. Al mirar a estos tres Peters idénticos, sintieron que era demasiado sorprendente. ¡Qué genial! Catherine estaba muy emocionada. Miró a los tres Peters y preguntó con mucha curiosidad. Profesor, ¿cuál de ustedes es el verdadero? ¿Puedo aprender esa magia clonal? ¿Cuántos clones puedes conjurar? Peter sonrió y meneó la cabeza y dijo misteriosamente. Este es mi secreto. No sería divertido si te dijera quién es el verdadero. Solo puedo decirte que hoy habrá 21 is llevando a los estudiantes de primer año al Callejón Diagon a comprar materiales de admisión. Así que si estás interesado, puedes observar déjalos en el Callejón Diagon y adivina cuál de ellos es real. Está bien, probemos esta varita y veamos si encaja. Peter sacó una varita de la pila y se la entregó con una sonrisa. En el Callejón Diagon, los magos vieron una escena muy mágica y extraña. Miraron a Pedro, con los nuevos estudiantes, seguían caminando por las calles y entrando a las tiendas a comprar cosas. A veces, incluso están abarrotados en una tienda. En ese momento, la señora Malkin estaba confeccionando ropa para los nuevos estudiantes, mientras miraba a los tres Peter York charlando entre ellos en la tienda con ojos curiosos y sorprendidos, se sentía como una mugle. Incluso el dueño de la tienda de Florín, que con entusiasmo quería darle helado a Peter, no se atrevió a dárselo a Peter en ese momento. De lo contrario, hoy perdería dinero si siguiera dándole helado a Peter uno por uno. El Callejón Diagon de repente se animó y muchas personas miraron a los Peters en la calle con expresiones extrañas, preguntándose quién de ellos era el verdadero Peter. Los hermanos Weasley también hicieron deliberadamente una apuesta directamente en la entrada de la posada, permitiendo a los huéspedes de la posada adivinar quién era real y quién falso, lo que atrajo a muchas personas a ver la diversión. Por la tarde, después de comprar todos los materiales para los nuevos estudiantes, los clones de Peter sacaron a cada nueva familia del Callejón Diagon. Después de enviar a la familia Amelie a la puerta, Peter rechazó su invitación y se preparó para irse. Tan pronto como Peter se dio la vuelta, olió el olor a sangre. Este olor a sangre le resultaba familiar a Peter. Era un olor que la gente sedienta de sangre no puede ocultar y estaba lleno de muerte. Peter entrecerró los ojos y pensó en su mente. Pensando en por qué se sentía familiarizado con el olor a sangre. Y la fuente de olor a sangre. Se quedó mirando una casa de enfrente, sin saber en qué estaba pensando. Profesor York, ¿qué le pasa? Amelie no pudo evitar preguntar cuando vio la extraña mirada de Peter. Estoy bien. Adiós a todos. Peter volvió en sí, sacudió la cabeza y dijo con calma, y luego desapareció directamente frente a la familia Amelie. Al ver a Peter desaparecer de la nada, la familia Amelie volvió a sorprenderse. Al rato, entraron al hogar y repasaron este mágico día. Pero Peter, en ese momento, no se fue de aquí directamente. En cambio, apareció invisible afuera de la casa frente a la casa de Amelie y usó un hechizo de desbloqueo para entrar a la casa. La casa estaba vacía, pero el muy sensible olfato de Peter olió el olor a sangre que llenaba la habitación.
Miró a su alrededor, agitó su varita y aparecieron manchas de sangre en el suelo limpio, que parecía la escena de un crimen. Siguiendo las manchas de sangre, Peter se adentró más en la casa y llegó directamente a una puerta de madera, que era la puerta que conducía al sótano. Cuando abrió la puerta del sótano, un fuerte y fétido olor a sangre salió desde abajo, lo que hizo que Peter frunciera el ceño. Se tapó la nariz y bajó. En el sótano oscuro, la luz eléctrica estaba rota. Peter agitó su varita y una bola de luz salió volando de la varita y flotó hacia el sótano, iluminando el lugar de abajo. Al mismo tiempo, la siguiente escena apareció en los ojos de Peter. Para leer novelas de Baos One, vaya a Feilu Novel Network. Varios cadáveres yacían en el suelo. Un par de hombres y mujeres de mediana edad y un niño pequeño yacían allí en silencio, con expresiones de miedo, rostros pálidos como pintura y cuerpos marchitos. Como si le hubieran succionado la sangre hasta dejarla seca. Peter miró a la desafortunada familia con calma y luego volvió la vista hacia un gabinete de madera cerrado en la esquina, de donde salía más sangre por el olor. Caminó lentamente y puso su mano en la puerta del gabinete de madera. Era como si hubiera hielo escondido en el interior y de él saliera un aire frío y espeluznante. Cuando abrió la puerta del gabinete de madera, una sombra negra salió corriendo del interior y lo golpeó a una velocidad invisible a simple vista. Cuando las afiladas garras del monstruo estaban a punto de tocar el cuello de Peter, Peter desapareció allí instantáneamente y apareció en otro lugar. Rugido. Al ver que Peter no resultó herido, el monstruo rugió 5, 7 nuevamente y corrió hacia Peter. Pero antes de que pudiera alcanzar a Peter, este quedó impresionado con un movimiento de su mano y golpeó fuertemente la pared del sótano. Pero el monstruo no parecía tener ninguna herida, se levantó de nuevo y atacó a Peter. Peter entrecerró los ojos y miró al monstruo de ojos rojos de enfrente, agitó su varita e instantáneamente una pequeña bola de fuego como el sol voló en el aire. El pequeño sol caliente iluminaba todo el sótano. Era brillante y hacía que la gente se sintiera como si estuviera bajo el cálido sol. Pero el monstruo feroz del lado opuesto, frente a este pequeño y cálido sol, parecía haber visto lo más aterrador y se escondió horrorizado. El que estuvo expuesto al sol, la piel parecía haber sido corroída, dejando al descubierto la carne y la sangre oscuras del interior. El monstruo gritó de dolor y luchó por esconderse en el armario de madera, sin atreverse a dejarse iluminar por el pequeño sol. Vampiro, resoplido. Peter miró el gabinete de madera con ojos fríos y dijo. En el sótano, Peter miró al vampiro escondido en el gabinete, resopló, prendió fuego al gabinete de madera y luego esperó en silencio. Las llamas ardientes envolvieron todo el gabinete de madera, ardiendo cada vez más alto. Justo cuando Peter pensó que el vampiro nunca estaría listo para salir, con un rugido, el gabinete de madera se vino abajo y el vampiro escondido en el interior salió corriendo del círculo de llamas, envuelto en una túnica negra. Corriendo hacia la puerta del sótano. Justo cuando pensaba que estaba a punto de escapar, un muro de luz se levantó repentinamente en la puerta del sótano, y el veloz vampiro fue expulsado pesadamente, aterrizando no lejos de Peter. Al ser irradiado por la bola de fuego que era como el sol en el aire, el vampiro dejó escapar un grito de dolor. La luz era como ácido sulfúrico y rápidamente corroyó su piel y carne, y huesos blancos quedaron expuestos en algunos lugares. Peter no tenía idea de matarlo de inmediato, así que agitó su varita y apagó la bola de fuego amarilla sobre su cabeza. Sin la irradiación de la bola de fuego, el vampiro dejó de gritar e incluso las heridas corroídas se recuperaron rápidamente. El vampiro se levantó lentamente, dio un paso atrás con vigilancia y miedo, y le dijo a Peter con voz ronca. Mago, nunca te he ofendido, ¿por qué me atacaste? Peter miró al vampiro con el rostro pálido y ojos rojos sangre. Una luz fría brilló en sus ojos y dijo con voz fría. ¿Vampiros del extranjero? Ya que te atreves a aparecer aquí para lastimar a la gente, prepárate para ser eliminado. Antes de que pudiera terminar de hablar, la varita que tenía en la mano se agitó rápidamente y una cuerda de cerilla salió volando de la varita y siguió al vampiro como una serpiente. El vampiro reaccionó muy rápido y rápidamente esquivó la cuerda de la cerilla a una velocidad casi invisible a simple vista. Luego se convirtió en una sombra y lo esquivó rápidamente en el sótano. Al no ver ninguna posibilidad de escapar, atacó a Peter. Si fuera otro mago, el vampiro podría haberlo herido porque no reaccionó a tiempo, pero la reacción de Peter no fue más débil que la de este vampiro. Cuando el vampiro corrió frente a Peter a la velocidad más rápida, fue rechazado por un hechizo de protección de armadura. E inmediatamente quedó fuertemente enredado por la cuerda de cerilla que lo estaba alcanzando.
La llama es una de las formas de eliminar completamente a los vampiros. En ese momento, el vampiro que estaba enredado con la cuerda de la cerilla observó con horror cómo la cuerda de la cerilla quemaba su cuerpo, haciendo un sonido chisporroteante. Al mismo tiempo, le tenía aún más miedo a la cuerda de la cerilla. Se reduce a cenizas. Peter agitó la mano y el vampiro atado con una cuerda de cerilla flotó frente a él. Miró al vampiro con ojos fríos y le preguntó: «Dime, ¿por qué estás aquí?». Al escuchar esto, la expresión del vampiro cambió y gimió de dolor. Se apresuró a decir: «Maestro mago, solo pasé por aquí por casualidad y encontré a esta familia cuando sentí hambre. Mientras me dejes ir, nunca volveré a chupar sangre humana en el futuro. Dejaré el Reino Unido de inmediato. Y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti». Peter lo miró fijamente a los ojos, entrecerró los ojos, mostró una expresión de incredulidad y resopló con frialdad: «Parece que has estado diciendo la verdad». Mientras hablaba, la cuerda alrededor del cuello del vampiro se tensó más y más. Apretada, la cuerda hecha de llamas exuda un calor abrasador, casi estrangulando el cuello del vampiro, y emite un olor repugnante a carne podrida asada. «Sin embargo, no es necesario que me respondas. Tengo mucha curiosidad, ¿pueden las criaturas oscuras como ustedes, los vampiros, detener la legilimancia?». Peter miró al vampiro con una mueca de desprecio, como si se estuviera asfixiando con la cuerda de una cerilla, sin dejar rastro de misericordia en sus manos. Sabía que los vampiros no son criaturas que mueren fácilmente, a menos que los aten al sol y los expongan, o los divida en pedazos y los queme con fuego. Conviértete en cenizas, de lo contrario estos vampiros difícilmente morirían, e incluso la maldición asesina sería inútil contra él. Haciendo caso omiso de la expresión del vampiro que luchaba por el dolor, Peter presionó directamente la varita contra la cabeza del vampiro y dijo: «Legilimancia». Interesante. Peter tomó su varita, con una expresión de sorpresa y curiosidad en su rostro, porque no pudo usar legilimancia en el vampiro, como si estuviera usando legilimancia en un cadáver inconsciente y no pudiera leer ni un poco. Información. Pero hasta cierto punto, los vampiros en realidad no son diferentes de los cadáveres. Peter siente un poco de curiosidad sobre el origen de los vampiros. Quizás sabiendo que las habilidades de lectura de mentes de Peter son ineficaces para él, los ojos del vampiro revelan que parecía confiado e incluso pensó en usar esto para engañar al mago frente a él. Ya que la legilimancia es ineficaz, quiero ver si Veritaserum funcionará contigo. Peter luego sacó una pequeña botella de poción mágica y bebió la mitad directamente al vampiro. Normalmente, unas gotas de Veritaserum pueden hacer que un mago decidido vomite todos sus secretos. Ahora Peter bebió directamente la mitad. Cuando quitaron la botella, los ojos del vampiro estaban borrosos y se encontraba en un estado de impiedad. Aunque Peter estaba un poco sorprendido, aún así se tomó el tiempo para preguntar: «¿Por qué estás aquí?». Los ojos del vampiro estaban apagados y respondió aturdido: «Me ordenaron vigilar a la familia en la casa de enfrente, especialmente a la pequeña bruja. Y luego informar a Sir Rusfan en cualquier momento. Efectivamente, Peter no se sorprendió. Esta es un área habitada por muggles y es muy inusual que este vampiro aparezca aquí, por lo que Peter inmediatamente pensó en Catherine Amil después de descubrirlo. Ahora, como esperaba, era un vampiro el que estaba mirando a la familia de Catherine. La expresión de Peter se volvió seria, sus ojos miraron al vampiro aún más frío y volvió a preguntar: «¿Por qué estás mirando a Catherine? ¿Hay algo especial en ella?». Debido a que ella es una bruja, los mayores nos pidieron que capturemos silenciosamente a una bruja nacida en una familia común. Debemos llevárnosla antes de que la bruja entre a la escuela, respondió el vampiro con una sonrisa tonta. ¿Capturar a una bruja nacida de muggles? Peter frunció el ceño. ¿Qué quieren hacer estos vampiros?, le preguntó directamente al vampiro frente a él. Pero obviamente este vampiro era solo un tipo de bajo nivel y no lo sabía. Sacudió la cabeza y dijo: «No lo sé. Sir Rusfan no nos lo dijo. Solo dijo que estas brujas pueden fortalecer nuestra raza». ¿Sir Rusfan? ¿Es su líder? Entonces, ¿dónde está ahora?, continuó preguntando Peter. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. Sir Rusfan es la persona a cargo de nuestro viaje a Inglaterra y actualmente se encuentra en la mansión Malfoy. Respondió el vampiro con voz apagada. ¿Malfoy Manor? ¿Están ustedes vampiros y mortífagos en alianza? Peter de repente se puso serio y miró fijamente al vampiro frente a él. ¿Qué te prometió Voldemort? ¿Y qué ayuda le diste a Voldemort? Habla. El vampiro asintió impíamente.
Y dijo con una sonrisa aturdida. Sí, cooperamos con los mortífagos. Les ayudamos a gobernar el mundo mágico y nos permitieron llevarnos a esas brujas nacidas de mugles. La información sobre estas brujas mugles fue proporcionada por los mortífagos, de lo contrario no hubiéramos podido encontrar información sobre tantas brujas en un corto periodo de tiempo. Voldemort, los mortífagos, todos merecen morir. La ira de Peter estalló, apretó los dientes y dijo. Luego recordó que además de que Hogwarts tiene la pluma de aceptación y el libro de admisión, que registran la información de los magos nacidos en familias mugles, el Departamento de Prohibición del Abuso de Magia del Ministerio de Magia también tiene un instrumento de detección. Se utiliza para registrar y controlar el uso de la magia por parte de los estudiantes fuera de la escuela. Contiene las direcciones de todos los magos del Reino Unido. Obviamente, Voldemort y los mortífagos le han dado este disco a los vampiros. Voldemort y esos mortífagos no consideraban a los magos mugles como del mismo tipo y los vendieron a los vampiros. Hasta donde Peter sabía, había 12 brujas nacidas en familias mugles que ingresaron a la escuela solo este año. Y esos pequeños magos que aún no han ingresado a la escuela, aunque todavía no se ha emitido ningún aviso de admisión, pero sus nombres ya están en el libro de admisión de la escuela. Esto significa que al menos cientos de brujas que aún no han ingresado a la escuela han sido atacadas por vampiros. Aunque enojado, Peter todavía hizo todo lo posible por calmarse, y continuó preguntando. ¿Cómo tienen ustedes, los vampiros, la confianza para ayudar a Voldemort a gobernar el mundo mágico? ¿Van a unirse a la guerra, los vampiros? El vampiro sacudió la cabeza y dijo. Con una sonrisa tonta. No tenemos que hacerlo nosotros mismos. Los ancianos ya han preparado muchos esclavos de sangre a cambio. Han sido transportados uno tras otro hasta que estalla la guerra. Esclavo de sangre. La expresión de Peter se volvió más solemne y continuó preguntando. ¿Cuántos esclavos de sangre hay? ¿Dónde estaban escondidos? No lo sé, el vampiro sacudió la cabeza. Solo sé que hay muchos de ellos. Sir Rukben es muy cauteloso y no nos permite preguntar al respecto. Después de que los esclavos de sangre llegaron al Reino Unido, fueron atendidos por los mortífagos. Nosotros solo éramos responsables de enviarlos. Después de hacer varias preguntas seguidas y no obtener nada, Peter tuvo que darse por vencido. Después de pensar un rato, decidió buscar a alguien a quien preguntarle con claridad. Ya fueran vampiros que atacaban a las brujas o la cantidad de esclavos de sangre, era un gran problema. Parece que tengo que encontrar una oportunidad para preguntarle al profesor Snape. Pensó Peter en silencio, luego levantó los ojos, miró a los vampiros frente a él y murmuró para sí mismo de manera asesina. En cuanto a estos vampiros, ya que se atreven para causar problemas, sería mejor limpiarlos por completo, para no vivir en paz incluso si mueren. Y saltando por todas partes. Mientras hablaba, chasqueó los dedos y la cuerda de la cerilla del vampiro ardió rápidamente, rodeando instantáneamente al vampiro. En medio de los gritos, las llamas calientes lo tragaron y lo convirtieron en un montón de cenizas. Después de lidiar con el vampiro, Peter volvió a mirar a la familia. Miró los 3 cadáveres, suspiró y luego les prendió fuego con una varita. Las personas mordidas por vampiros son propensas a transformarse en cadáveres. Si se les alimenta con sangre, es probable que se conviertan en esclavos de sangre irracionales. Entonces quemar los cadáveres es la mejor opción. Un enfoque seguro. Después de enterrar a esta desafortunada familia, Peter se fue de aquí, dejando solo la casa donde la familia desapareció misteriosamente y más tarde se convirtió en una famosa casa embrujada como rastro de la existencia de la familia. Bulto. En la habitación oscura, una figura fue arrojada y golpeó la pared con fuerza, y luego una fuerza invisible la presionó contra la pared, incapaz de moverse. La persona en la pared fue exprimida de modo que su rostro quedó distorsionado. En su rostro pálido, un par de ojos rojos sangre estaban llenos de miedo. Miró horrorizado a la persona escondida en la oscuridad de enfrente y dijo débilmente. Eso es todo lo que sé, mago. Señor, por favor déjeme ir, dejarte ir. Peter salió de la oscuridad, con el rostro lleno de burlas, y sus ojos estaban fríos y dijo. Ya que no puedo recibir ninguna noticia tuya, entonces no eres de ninguna utilidad. Etcétera. Todavía puedo hacer cosas por ti. Al ver la intención asesina en los ojos de Peter, la gente en la pared gritó con horror. Ah. Pero antes de que pudiera suplicar piedad, cuando un fuego feroz se elevó, las llamas furiosas lo redujeron a cenizas al instante, dejando solo un grito estridente que resonó en la habitación.
Peter retiró la mano, miró con indiferencia las cenizas en el suelo, se dio la vuelta y salió de la habitación. De cara al resplandor del sol poniente, Peter se volvió para mirar otra casa cercana. En el patio, una niña de 8 o 9 años jugaba alegremente con un cachorro, sin darse cuenta del movimiento. Bellowell, qué pequeño tan afortunado. Peter levantó ligeramente las comisuras de la boca y dijo suavemente con una leve sonrisa. Luego levantó su varita, apuntó a la niña y susurró un hechizo. Un rayo de luz que parecía luz del sol salió volando de la varita, atravesó el cuerpo de la niña y desapareció. La niña que estaba jugando con su perro hizo una pausa, como si notara algo, y miró hacia arriba y a su alrededor. Entonces vio a un hermano mayor muy guapo parado en el jardín del vecino mirándolo. Peter le sonrió a la niña y luego sacó un trozo de pergamino que parecía muy viejo. El pergamino estaba densamente cubierto de muchos nombres. Sus ojos lo recorrieron y luego se detuvieron en un nombre escrito Bellowell. A medida que la tinta del nombre se atenuó gradualmente y finalmente desapareció, el rostro de Peter mostró una sonrisa de satisfacción. Luego guardó el pergamino, saludó a la niña de enfrente y luego se apareció, dejando solo a una niña atónita. «Vuelve Peter, ¿cómo va todo?» Peter apareció en Hogwarts y la profesora McGonagall se acercó corriendo con el rostro lleno de impaciencia. Desde que recibió la noticia de Peter, se enteró de que los vampiros y los mortífagos están cooperando y apuntando a las brujas nacidas de mugles. McGonagall estaba inquieta, profundamente temerosa de esos vampiros y ya había apuntado a los niños según la lista de estudiantes del Ministerio de Magia. «Todo lo mejor, profesora McGonagall», dijo Peter con una sonrisa, y luego le entregó el pergamino a Mac. Mac tomó el pergamino y miró atentamente el nombre que contenía. Cuando vio el espacio vacío, suspiró aliviada. Pero su expresión aún no se relajó del todo, miró a Peter un poco nervioso y le preguntó. «Peter, ¿estás seguro de que el hechizo de desaparición realmente funciona? ¿Es realmente posible ocultar los nombres de los niños que no están matriculados en la escuela?» Luego miró a Peter disculpándose y dijo. «Lo siento, Peter, no es que no te crea, estoy preocupada, simplemente ocultando los nombres de esos niños, ¿realmente podrán evitarlo? ¿Ser rastreado por vampiros? De lo contrario, enviamos directamente a aurores o personas de la Orden del Fénix para proteger a estos niños en secreto». Max se puso cada vez más nervioso mientras hablaba, «¿O les decimos directamente a los padres de esos niños y les pedimos que se muden a un lugar? ¿Un lugar donde no hay peligro? Aunque algunos han violado el estatuto del secreto, estos niños tarde o temprano ingresarán a Hogwarts. No debería haber ningún problema en informarles de la existencia de la magia hace unos años». «Cálmese, profesora McGonagall». Peter la consoló suavemente, miró a Mac con ojos tiernos y le preguntó. «¿No cree en mi fuerza?» Ante los ojos confiados, el ansioso Mac se calmó instantáneamente y dijo. «Por supuesto que creo en tu fuerza, Peter. Solo, pienso, ¿se pueden tomar más medidas de protección? ¿No es seguro confiar únicamente en un hechizo de desaparición?» Señaló el pergamino que tenía en la mano y dijo preocupada. «Aunque hemos usado el hechizo de desaparición para ocultar los nombres de estos pequeños magos que aún no han ingresado a la escuela, no hay garantía de que esos vampiros hayan memorizado la lista, y los vampiros se dice que es muy bueno en eso». Pista. Peter interrumpió a McGonagall y dijo con una sonrisa. «Profesora McGonagall, ¿todavía recuerda los nombres de los estudiantes de la lista?» «Reviso la lista de estudiantes en el libro de admisión todos los años y, por supuesto, recuerdo cada nombre que figura en él», dijo Meg con confianza, pero luego mostró una mirada de confusión y sorpresa. Luego pensó mucho, pero no podía pensar en esos nombres ocultos. Cuando vio los ojos sonrientes de Peter, Mac de repente comprendió y abrió mucho los ojos. Boca preguntó sorprendido. «Peter, ¿cómo lo hiciste?» «Obviamente leí la lista varias veces antes, pero ahora no puedo recordar ninguno de ellos, como si nunca supiera sus nombres». «Usé un pequeño truco», dijo Peter con una sonrisa, «los nombres de estos estudiantes que aún no han ingresado a la escuela se olvidan temporalmente, de modo que incluso si los vampiros o mortífagos corren hacia ellos con la lista, no lo harán. Ser capaz de reconocerlos. Peter, siempre me sorprendes». McGonagall miró al niño grande frente a ella con asombro y elogió. Pero luego pensó en esos vampiros, con una expresión muy solemne y de disgusto en su rostro, y le dijo a Peter con preocupación. «Peter, estos vampiros solo tienen como objetivo a los mugles. Comenzando con los niños de la familia, tenemos que descubrir qué es exactamente. ¿Qué quieren hacer? Y debemos estar muy atentos a su cooperación con los mortífagos».
Peter asintió, mirando el sol poniente en la distancia con ojos oscuros. ¿Realmente necesitamos descubrir qué van a hacer estos vampiros cuando de repente salen corriendo del ataúd y se involucran con Voldemort? ¿Necesitas nuestra ayuda? Peter, preguntó Matt. No es necesario por el momento, profesor McGonagall. Peter sacudió la cabeza, con una sonrisa misteriosa en el rostro, y dijo. Creo que debería poder encontrar a alguien que pueda responder la pregunta. Al final de Spider Alley, para leer novelas, ve a Feilu Novel Network. Peter atravesó hileras de casas antiguas, ignorando la basura y las fosas malolientes en el suelo, y llegó a la casa antigua más ruinosa. Extendió la mano y llamó suavemente a la puerta de madera oscura. No había movimiento en la habitación, como si no hubiera nadie allí. Hacía mucho tiempo que nadie abría la puerta. Pero Peter fue muy paciente y esperó afuera de la puerta con expresión tranquila, como si estuviera seguro de lo que había adentro. Alguien estaba allí. Hasta que pasó el tiempo y la gente sospechó que no había nadie adentro, finalmente se abrió la puerta de madera oscura, revelando la figura vigilante del interior. Profesor Snape, mucho tiempo sin vernos, saludó Peter con una sonrisa. Snape miró a Peter afuera de la puerta con ojos penetrantes, le apuntó con su varita atentamente y le preguntó. Peter York, ¿por qué volviste aquí? Peter ignoró la varita de Snape que lo apuntaba y dijo con una sonrisa. No es así. ¿Vas a invitarme a pasar? Snape levantó su varita y miró a Peter durante mucho tiempo antes de finalmente soltar la puerta y apartarse del camino con atención. Peter sonrió, entró con indiferencia, atravesó el pasillo hasta la habitación y se sentó en el sofá. Miró a Snape, que todavía estaba alerta, con una expresión relajada. No hay necesidad de dudar de mi identidad, profesor Snape, nadie acudirá a usted haciéndose pasar por yo. Después de todo, soy tu mejor alumno, ¿verdad? Mirando a Peter con cara juguetona, Snape todavía estaba alerta y preguntó con voz fría. ¿Cómo vas a demostrar que eres Peter York? ¿Cómo demostrarlo? Peter inclinó la cabeza, miró a Snape y dijo con una sonrisa. Tal vez pueda decirte algo que solo nosotros dos sabíamos en ese momento. Por ejemplo, cuando vine a tu casa para practicar pociones. Lo agregué en secreto a tu café. Poción deslumbrante, seguiste diciendo tonterías toda la noche y finalmente me amenazaste con no contárselo a nadie. Esto no es suficiente. Snape todavía no dejó su varita y dijo con una expresión tensa y una voz fría. Bien bien. Al ver el rostro de Snape como si se enfrentara a un enemigo formidable, Peter, que originalmente quería bromear con él, finalmente se rindió. Sacudió su cuerpo y se dividió en dos Peters, uno a la izquierda y otro a la derecha. Sentado en el sofá, preguntó con una sonrisa. ¿Puedes creerlo ahora? Después de todo, soy el único que conoce la magia de los clones. Después de mirar cuidadosamente a los dos Peters, el cuerpo tenso de Snape finalmente se relajó. Luego miró por la ventana con cautela, lanzó otro hechizo de protección, luego miró a Peter con una expresión cruel y dijo en tono sarcástico. El famoso Peter York en realidad vino a mí, un mortífago. ¿Podría ser que de repente vino? ¿Entró en razón y planeó unirse al campamento de los mortífagos? ¿O quieres matarme para vengar a ese pobre y confuso Dumbledore? Profesor, no soy Harry Potter. Por supuesto que sé lo que está pasando entre usted y Dumbledore. No necesita usar ese tono. Peter miró el rostro sombrío de Snape y dijo con una sonrisa irónica. Luego enderezó su rostro y dijo seriamente. Profesor, vine aquí esta vez para obtener de usted información sobre los vampiros. Fui a visitar a los muggles antes. Cuando era un recién nacido, conocía a algunos vampiros. Su objetivo parecía ser muggle. Brujas nacidas, y aprendí de ellas que los vampiros y los mortífagos han unido fuerzas. ¿Puedes darme más información? Cuando escuchó sobre el vampiro, la expresión de Snape cambió. Al ver el tono serio de Peter, abrió la boca y quiso decir algo, pero de repente su expresión se volvió muy dolorosa y las venas de su rostro aparecieron, como si lo estuvieran torturando. Profesor. Peter se sobresaltó y rápidamente se levantó del sofá, ayudando a Snape que estaba a punto de caer, y le lanzaron una serie de hechizos curativos. Cuando Peter lo ayudó a sentarse en el sofá, la expresión dolorosa de Snape se alivió levemente y sus ojos miraron a Peter, sacudió la cabeza y dijo. No puedo decirlo. Escuchando a Snape ante la respuesta, Peter quedó atónito por un momento. Al mirar la expresión vacilante de Snape, Peter de repente preguntó. ¿Has sido maldecido con la lengua irrompible? Snape frunció los labios y miró a Peter sin hablar, ni siquiera asentir.
Al ver que Snape no podía responder a sus palabras, Peter no se sintió demasiado decepcionado. Levantó las cejas, miró a Snape y dijo: parece que Voldemort y los vampiros están planeando hacer algo grande. Incluso tú has sido puesto bajo una maldición inquebrantable. ¿Es esto para evitar que yo sepa sobre esto? Los ojos de Snape fluctuaron, pero aún no había expresión. Peter no esperaba que Snape le respondiera. Después de todo, no se debe subestimar el poder de la maldición inquebrantable. Incluso si Snape quisiera responder, el contrato sería contraproducente en el momento en que abriera la boca y moriría instantáneamente. Así que abandonó la idea de obtener la respuesta directamente de Snape y, en cambio, se preparó para hacer tapping desde un lado. Hasta donde yo sé, estos vampiros permanecen en su propio territorio durante todo el año y rara vez aparecen en el mundo exterior. Esta vez aparecieron de repente en el Reino Unido e incluso unieron fuerzas con los mortífagos. Se puede ver que se sienten atraídos por algunos intereses y vino hasta el Reino Unido. Mezcla. Peter caminó por la habitación, aparentemente hablando solo, pero sus ojos observaban la reacción de Snape. Profesor Snape. Peter se acercó a Snape, se inclinó, lo miró y dijo: sé que ahora no puedes responderme sobre los vampiros debido a la maldición inquebrantable, así que puedo hacerte algunas preguntas sobre otros mortífagos. Asuntos internos. Por supuesto, si te encuentras con alguien que no puede responder, solo tienes que permanecer en silencio. Al escuchar las palabras de Peter, Snape se sorprendió un poco, pero al final dio un suspiro de alivio. La amenaza de la maldición inquebrantable le impidió siquiera pensar en decir la verdad, y respondió con voz profunda: está bien. Está bien, sonrió Peter. Profesor, ¿puede contarme sobre los asuntos internos de los mortífagos? Dígame qué puede responder. Mientras decía eso, convirtió la silla en un cómodo sofá y se sentó frente a Snape. Snape no rechazó la petición de Peter y contó directamente todos los acontecimientos recientes dentro de los mortífagos. Pero cuando se trata de vampiros, no puede recurrir a las palabras, por lo que solo puede responder con el silencio. Peter vio todo esto, y después de escuchar las palabras de Snape, el marco general se había formado en su mente, pero solo una parte del contenido clave estaba en blanco, dejándolo sin pensamientos por el momento. Sin embargo, se puede ver que esta parte en blanco obviamente trata sobre vampiros. Entonces, entre los mortífagos, ¿en quién Voldemort confía más es en usted, el profesor? Esto suena como una buena noticia. Peter dijo con una sonrisa. Entonces Voldemort también debería dejarle a usted, profesor, ocuparse de los vampiros. No me sorprende que deba mantenerse en secreto. Snape no respondió a la última pregunta de Peter, pero dijo inexpresivamente: el señor oscuro nunca confía en nadie, pero ahora no hay muchas personas disponibles entre los mortífagos, y uso la vida de Dumbledore. Le mostré mi lealtad, así que me confió con una tarea importante. Luego miró a Peter con un tono punzante y dijo: además, Tignis y Lucius, que trabajan conmigo, también son reutilizados por el señor oscuro. En términos generales, recomiendo trabajar con ellos en las tareas que me asigna el señor oscuro. Compártanlo juntos para que el señor oscuro pueda confiar más en mí. Al escuchar las palabras de Snape, Peter entendió y sonrió. Entonces, ¿Voldemort les ha dejado a ustedes tres completar esta cooperación con los vampiros? Miró las marcas parecidas a cicatrices en el brazo de Snape y dijo con una sonrisa: parece que la maldición inquebrantable no es realmente irrompible. Snape no respondió a las palabras de Peter. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca para decir algo, frunció el ceño y se tomó el brazo derecho. Peter notó el movimiento, que era la ubicación de la marca oscura de Snape, y preguntó: ¿qué pasa? El señor oscuro me está llamando y debo comunicarme. Snape se puso de pie. Mientras hablaba, pareció recordar algo, agitó su varita y un periódico salió volando del cajón y aterrizó frente a Peter. ¿El sol? Peter originalmente pensó que se trataba de un periódico mágico, pero cuando vio que las imágenes de arriba eran todas estáticas, con las palabras el sol escritas en ellas, se sorprendió. Profesor, ¿cuándo empezó a leer periódicos muggles? Peter agitó el periódico, ¿y este es el tipo de periódico famoso por su sensacionalismo? Debería haber la respuesta que deseas arriba, dijo Snape pacientemente, y sintió un leve dolor punzante en la cicatriz irrompible en su brazo izquierdo. Luego se alejó corriendo y dijo: está bien, necesito ir con el señor oscuro, así que deberías salir de aquí y no dejar que nadie te vea. Es bueno para ti y para mí estar aquí. Usó aparición y se fue a toda prisa. Después de escuchar esto, Peter abrió el periódico y lo leyó rápidamente.
El contenido anterior era básicamente sensacionalismo, utilizaba técnicas exageradas para describir el engaño de celebridades, las luchas internas entre familias adineradas e incluso se sospechaba que había contenidos infundados como la aparición de extraterrestres. Peter frunció levemente el ceño y estaba un poco disgustado por estos contenidos exagerados. Pero como Snape le pidió que leyera este periódico, naturalmente no fue sin propósito, por lo que lo escaneó cuidadosamente hasta que sus ojos se quedaron en una sección del ínfieme. Los ladrones de sangre están causando estragos. Los principales bancos de sangre de Londres necesitan urgentemente un inventario. Según entiende el autor, recientemente se han producido desapariciones inexplicables de bolsas de sangre en los bancos de sangre de los principales hospitales de Londres. De la noche a la mañana, las bolsas de sangre en los bancos de sangre desaparecieron de la nada, causando enormes pérdidas. Peter miró este breve informe y murmuró, "Jaj", para sí mismo. El banco de sangre, vampiro, parece que necesito echarle un vistazo. Aunque era solo un informe ordinario, Peter intuitivamente sintió que esto era lo que Snape quería que leyera. El periódico que tenía en la mano se convirtió en cenizas y desapareció, y la figura de Peter desapareció dentro de la casa en un instante, dejando solo una habitación vacía. Consulte para novelas interesantes, visite Feilu Novel Network. Por la noche, en un gran hospital privado. Una figura apareció de repente desde la oscuridad. Debajo de la túnica oscura, su rostro estaba oculto bajo la capucha, haciéndolo invisible. Este hombre sacó su varita, asintió con la cabeza y luego entró pavoneándose en el hospital, caminó por el pasillo largo y estrecho y caminó directamente hacia el banco de sangre. Había médicos, enfermeras y pacientes de guardia en el hospital, pero nadie parecía poder verlos. Al igual que esta persona, hacía la vista gorda cuando pasaba. Cuando llegó a la puerta del banco de sangre, el hombre de la túnica negra golpeó la cerradura con su varita mágica. La cerradura de la puerta se abrió instantáneamente, la puerta se abrió automáticamente y el aire frío salió del interior, haciendo que la temperatura circundante se enfriara instantáneamente. Unos minutos. Al entrar a la cámara frigorífica, había bolsas de sangre cuidadosamente apiladas. El hombre de la túnica negra soltó una risa de satisfacción, luego sacó una bolsa de piel de dragón, agitó su varita y bolsas de sangre volaron de la nada y rápidamente penetraron en la habitación. En la bolsa abierta. Después de un tiempo, no quedó ni una sola bolsa de sangre en el banco de sangre y todas fueron vaciadas. El hombre de túnica negra guardó la bolsa aún arrugada y dijo con satisfacción. Esto debería ser suficiente para alimentar a esas bestias. Después de una semana, finalmente podré sentarme por un tiempo. Mientras decía eso, se dio la vuelta y salió, pero antes de que pudiera cruzar el umbral, un rayo de luz salió disparado del almacén vacío a la velocidad del rayo y golpeó su espalda. El hombre de túnica negra estaba de pie con una expresión de asombro en su rostro. Se quedó allí, incapaz de moverse, hasta que escuchó pasos que venían desde atrás y su mente se tensó al instante. Peter apareció en el almacén de la nada, caminó lentamente hacia el hombre petrificado de túnica negra, le quitó la capucha al hombre de túnica negra y quedó expuesto. Había cabello rubio pálido y un rostro de asombro. Señor Malfoy, mucho tiempo sin vernos, saludó Peter con una sonrisa y agitó la mano para quitar el sello de su boca. Él, Peter York. Gritó Lucius Malfoy horrorizado, incapaz de ocultar su miedo en su asombro. Después de todo, a diferencia del pasado, Peter se ha convertido en una figura a la par de Voldemort, e incluso muchos mortífagos han muerto en sus manos. Como mortífago, Lucius naturalmente tenía miedo de verlo. Dime, Malfoy, dijo Peter en voz baja, pero miró a Lucius con una mirada imponente, ¿estás robando tanta sangre para dársela a los vampiros? ¿Dónde has escondido a esos vampiros? ¿Cuántos vampiros vendrán a Gran Bretaña esta vez? ¿Cuál es el contenido de su cooperación? No lo sé, Lucius evitó los ojos de Peter con miedo, solo soy responsable de obtener la sangre, y el resto no es mi responsabilidad. El señor oscuro no me toma en serio ahora, de lo contrario no lo haría. Reducirse a encontrar a alguien como él. Nivel sanguíneo, Malfoy, parece que realmente no eres inteligente, eres tan desgarrador. Los ojos de Peter se volvieron fríos al instante, y la varita en su mano apuntó a Lucius. Ah, se lo ruego. Señor York. Gritó Lucius. Su cuerpo estaba petrificado y no podía moverse, pero le salieron venas de la cara. Estaba retorcido de dolor y seguía rogando clemencia. Peter se quedó inexpresivo y no se detuvo, continuando torturando con la maldición Cruciatus. Ruego, por favor, señor York, realmente no puedo decirlo o moriré.
Lucius suplicó clemencia en el dolor. ¿Morirás? Peter se burló, sus ojos fríos y asesinos. ¿Crees que puedes vivir sin responder a mi pregunta? Por favor, Peter, realmente no puedo decirlo, estoy bajo un hechizo inquebrantable. Lucius lloró amargamente y suplicó misericordia, por favor perdóname, por el amor de Draco. ¿Él siempre te ha admirado? Draco. Peter sacó su varita, miró fríamente al avergonzado Lucius y se burló, realmente eres un poco inteligente, Malfoy. ¿Pero realmente crees que Draco puede hacer que te perdone? Hasta donde yo sé, tu hijo parece haber sido marcado con la marca tenebrosa por Voldemort y se ha convertido completamente en un mortífago. Además, cuando los mortífagos asediaron Hogwarts antes, parecía que él fue quien abrió la puerta que desaparecía. Gabinete y dejé entrar a los hombres lobo, casi convirtiendo la escuela en un infierno. ¿Crees que, como subdirector, debería despedirlo y arrojarlo a Azkaban? Al escuchar las frías palabras de Peter, el rostro de Lucius se volvió cada vez más desesperado, y luego gritó emocionado. Por favor, señor York, deje ir a Draco, es solo un niño y no lo quiere. Solo quiere. Sálvame. Entonces pareció haber pensado en algo y dijo de manera halagadora y sincera. Señor York, puedo hacer algo por usted. Siempre que deje ir a la familia Malfoy, puedo hacer cualquier cosa por usted. El señor oscuro confía en mí. Puedo darte una respuesta interna. ¿Respuesta interna? Ni siquiera puedes decirme lo que más quiero saber en este momento. ¿Cómo puedo seguir creyendo que serás útil en el futuro? Peter se burló. Tal vez debería deshacerme de ti ahora. Esto al menos salvará a Voldemort de un general más, ¿verdad? No, Lucius pareció entrar en pánico y gritó. Sé que Snape es el espía de Dumbledore. Su lealtad es hacia Dumbledore, no hacia el señor oscuro. Pero el señor oscuro no lo sabe. Oh. Peter retiró su varita, sus ojos parpadearon y miró a Lucius con sorpresa. ¿Por qué dices que Snape es el espía de Dumbledore? Fue uno de los asesinos de Dumbledore. No sé por qué Snape hizo lo que hizo, pero estoy seguro de que lo hizo por Dumbledore y no para ser leal al señor oscuro. Respondió Lucius firmemente con un tono de desconcierto, he trabajado con él durante muchos años y lo conozco bien. Había cambiado después de la muerte de Lily Potter. Al ver el tono firme de Lucius, Peter arqueó las cejas y preguntó en broma. Ya que sabes que Snape es el hombre de Dumbledore, ¿por qué no se lo informas a Voldemort? Eres un mortífago, ¿no deberías ser el más leal a Voldemort? Lucius sacudió la cabeza y sonrió amargamente. El señor oscuro de hoy ya no es el maestro sabio que era antes. Se ha vuelto loco y está destinado a llevar a los mortífagos a la tumba de la destrucción. Quería salir del atolladero, pero no había salida, y también traje a Draco al atolladero. Severus es uno de mis pocos amigos verdaderos. Cuando estuve encarcelado en Azkaban, gracias a su apoyo, pude evitar que Draco y Narcisa fueran intimidados por otros mortífagos, así que cuando descubrí su secreto, finalmente decidió fingir que nunca lo había descubierto. Después de decir eso, Lucius miró a Peter con ojos suplicantes, señor York, sé que tiene grandes poderes, e incluso el señor oscuro no es su oponente. Todo lo que te pido es que puedas acoger a Draco. Mientras puedas protegerlo, estoy dispuesto a ser tu leal sirviente y convertirme en el clavo enterrado entre los mortífagos. Incluso puedo establecer un hechizo irrompible y serte leal para siempre. Al mirar a Lucius, los ojos de Peter brillaron y levantó su varita. En la expresión de desesperación y resignación de Lucius, una luz blanca penetró en su cuerpo. La expresión de Lucius se volvió horrorizada. Originalmente pensó que Peter iba a matarme, después de que pasó la luz blanca, sentí que mi cuerpo que había sido torturado y devastado por la maldición Cruciatus se curó rápidamente. No quiero tu lealtad ni tus juramentos, dijo Peter con una sonrisa mientras jugaba con la varita en su mano. No tienes que preocuparte de que te mate. Porque todavía necesito que me lleves a lidiar con esos vampiros. Pero, los ojos de Lucius se abrieron y luego sacudió la cabeza como un loco, no puedo llevarte allí, el hechizo irrompible me ata, impidiéndome revelarte cualquier información. Está bien. Peter se rió entre dientes y volvió a levantar su varita, como si estuviera jugando un juego interesante, y dijo. Mientras no tomes la iniciativa de llevarme allí, está bien. ¿Qué? Lucius estaba confundido y no entendía lo que quería decir. Todo está olvidado. La varita en la mano de Peter disparó un destello de luz que golpeó la cabeza de Lucius. Después de volver a ponerse la capucha en la cabeza, su figura gradualmente se volvió borrosa y se mezcló con el entorno circundante.
Cuando Lucius volvió a sus sentidos, sintió que su cabeza estaba confundida. Sacudió la cabeza, mostrando una mirada de desconcierto, preguntándose por qué su pensamiento era un poco lento, pero cuando vio las ráfagas de aire acondicionado en la cámara frigorífica, no pudo evitar estornudar, y luego mostró una expresión de disgusto, pensando que el aire acondicionado Muggle lo estaba enfriando. Salió rápidamente de la cámara frigorífica. Tomando la bolsa de sangre con él, Lucius se apareció y reapareció frente a un castillo oscuro. El castillo está rodeado de densos bosques y bosques vírgenes antiguos. Pero en ese momento, este bosque que debería estar lleno de vida estaba completamente en silencio, no se escuchó ni un solo canto de pájaro y no se vio ni una sola huella de bestia. El único sonido procedente del castillo procedía del sótano. Los violentos rugidos vinieron del suelo, haciendo que la noche silenciosa fuera aún más aterradora. Lucius pareció no escuchar los rugidos y entró al castillo con una expresión tranquila. Para leer novelas de Baoswan, vaya a Feilu Novel Network. Da vueltas y vueltas a lo largo de las escaleras de caracol y camina bajo tierra hasta llegar al final de las escaleras subterráneas. Bajo la iluminación de la bola de luz mágica, había una amplia plataforma en la parte inferior, con una trampilla en el medio. Los gritos aterradores provenían de debajo de la trampilla. La trampilla está hecha de gruesas placas de hierro y cerrada con gruesas cadenas de hierro, como para evitar que las cosas que están debajo se escapen. Lucius llegó a la trampilla, agitó su varita, se desató la cadena de hierro y la gruesa placa de hierro se abrió pesadamente, revelando la entrada oscura de abajo. Las cosas de abajo parecían oler el aliento de personas vivas y se volvieron aún más locas, rugientes e inquietas, saltando alto a una velocidad invisible a simple vista, tratando de salir por la entrada y atacar a las personas vivas de arriba. Bulto. El monstruo saltó y atacó a Lucius con sus colmillos sedientos de sangre, pero fue bloqueado por la barrera mágica que había sido colocada en la entrada de la cueva. Pero bajo la iluminación de la bola de luz mágica, puedes ver claramente al monstruo. Aunque es humanoide, tiene largos colmillos y garras afiladas. Sus ojos son de color rojo sangre y están llenos de violencia. Sus movimientos son ágiles y rápidos, y ataca constantemente la barrera, intentando escapar del sótano. Bestia sucia. El rostro de Lucius estaba lleno de disgusto, y usó un hechizo mágico para derribar al monstruo que intentaba correr hacia abajo. Luego abrió la bolsa de piel de dragón, apuntó la boca de la bolsa hacia abajo y vertió la bolsa de sangre. «Es hora de comer, malditas bestias», gritó Lucius, y las bolsas de sangre en la bolsa seguían saliendo. Los monstruos de abajo dejaron de atacar la salida. Cuando las bolsas de sangre cayeron, el enorme espacio subterráneo que había sido creado por la maldición de estiramiento sin rastro estaba densamente poblado. Los monstruos rápidamente se dirigieron a un lugar, rugiendo, rascándose las bolsas de sangre y bebiendo mucho. «Oh, esclavo de sangre. ¿Es esto en lo que confían Voldemort y los vampiros?». Peter apareció y dijo sarcásticamente. Sus ojos miraron a los innumerables monstruos locos de abajo, sus ojos llenos de frialdad. «¿Quién es?». Lucius gritó en estado de shock, y luego vio a Peter, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «Peter York». «Tú, está bien, basta de tonterías». Peter no se molestó en prestar atención al sorprendido Lucius. Después de detenerlo, arrojó una bola de luz con el recuerdo de Lucius hacia él y se dirigió directamente a la trampilla. Conjurando una luz deslumbrante, la pelota fue lanzada al sótano, iluminando el área de abajo. Los monstruos de abajo obviamente no estaban acostumbrados a un ambiente tan brillante. Rugieron y se dispersaron en todas direcciones, y su apariencia sangrienta los hizo aún más aterradores. Peter miró esta densa masa. Hay al menos decenas de miles de monstruos, con ojos más agudos, sonrisas desdeñosas en sus rostros fríos y varitas en sus manos listas para moverse. Después de recuperar su memoria olvidada, Lucius se calmó y miró a Peter frente a él con una expresión compleja. No esperaba que Peter encontrara este lugar de esta manera. «Gracias señor Malfoy por su guía». Peter se volvió hacia Lucius y le dijo con una sonrisa, y luego volvió a mirar a los densos monstruos sedientos de sangre que se encontraban debajo con una mirada profunda en sus ojos. «Estos esclavos de sangre son lo que Voldemort y los vampiros dependen, ¿verdad? Oh, hay muchos de ellos. Si fueran liberados, probablemente sería un desastre. Malfoy, además de los esclavos de sangre aquí, debería haber muchos vampiros involucrados, ¿verdad?», preguntó Peter nuevamente. «Después de todo, si quieres tener tantos esclavos de sangre, no puedes hacerlo sin el clan de sangre». «No puedo decirlo, señor York», dijo Lucius con dificultad.
Oh, lo entiendo, la maldición inquebrantable. Peter se encogió de hombros como si no le importara, pero probablemente puedo adivinar que el clan de sangre 973 es diferente a los esclavos de sangre irracionales después de todo. Deberían estar en Malfoy Manor. Ahora a la derecha. Las pupilas de Lucius se agrandaron, con una expresión de sorpresa en su rostro. A Peter no le importó su reacción, pero dijo dubitativo. No hablemos de los esclavos de sangre por ahora. Lo que tengo curiosidad es por qué esos vampiros están apuntando a las brujas. Hasta donde yo sé, hubo una vez un mago que persiguió la inmortalidad y apuntó a un vampiro. Como resultado, perdió el derecho a usar magia después de convertirse en vampiro. Podría ser que ahora hayan logrado algún avance, así que quieren usar magos para experimentos. Pero eso no está bien. Solo apuntaron a las brujas, no a los magos. ¿Podría ser que las brujas tengan efectos diferentes en los vampiros que en los magos? Al escuchar el análisis paso a paso de Peter, aunque Lucius no podía hablar, su expresión no podía ocultar su sorpresa. Al observar la reacción de Lucius, Peter supo que había acertado y continuó pensando en silencio. De repente, sus pasos se detuvieron. Algunos fragmentos pasaron por su mente. No sabía mucho sobre vampiros, pero había interminables rumores sobre vampiros tanto en el mundo mágico como en el mundo Muggle. Lockhart escribió una vez un libro llamado Caminando con vampiros y se hizo famoso. Hay muchas películas o novelas sobre vampiros en el mundo Muggle. Del mismo modo, en la memoria de su vida anterior, también vio muchas películas sobre vampiros, y una de ellas, la saga Crepúsculo, le impresionó bastante. El protagonista masculino de la película de Jane ha interpretado a Cedric Diggory. Por supuesto, no está muy interesado en la sangrienta historia de amor entre los protagonistas masculinos y femeninos de esta película, pero la más interesante es el protagonista masculino que es un vampiro. De hecho, dio a luz a un niño con la heroína humana. Este niño mitad humano, mitad vampiro heredó las ventajas de ambos padres. Peter quedó profundamente impresionado por este escenario. Después de pensarlo por un rato, Peter no pudo ocultar su sorpresa y se quedó mirando. Xian Lucius. Entonces, estos vampiros están prestando atención a las brujas. ¿Podría ser que quieran que las brujas den a luz a sus hijos? ¿Podría ser que hayan logrado resultados y realmente puedan dar a luz a vampiros con poderes mágicos? Siguiendo las palabras de Peter, los ojos de Lucius se abrieron y lo miró en estado de shock. No esperaba que Peter pudiera adivinar algo tan secreto. Entonces, ¿estoy en lo cierto? Peter miró la reacción de Lucius y se rió, pero sus ojos se volvieron cada vez más fríos. ¿Esos vampiros planean usar brujas en el mundo Muggle como sus herramientas de producción? ¿Y los mortífagos o sangre pura planean cooperar con ellos? ¿O incluso venderlos a esos sucios vampiros? Los ojos de Lucius parpadearon, evitando la mirada penetrante de Peter, y respondió con sentimiento de culpabilidad. No puedo decir, Peter no esperaba que él pudiera responderle. Se dio la vuelta y miró a los inquietos esclavos de sangre en el sótano. Todo su cuerpo exudaba aire frío y se burló. Hay tantos esclavos de sangre, al menos decenas de miles. Es realmente difícil para estos esclavos de sangre reunirse. Tantos pero no descubiertos. Ahora, déjame relevarte. Peter levantó su varita y les dijo a los monstruos de abajo con disgusto y lástima. Mientras hablaba, una serpiente ardiente surgió de la punta de su varita y cayó al sótano. La serpiente de fuego creció con el viento y se convirtió en un enorme fénix de fuego, extendiendo sus alas. Pululando hacia innumerables esclavos de sangre. No hace falta decir que el poder del fuego feroz arde por todas partes en el enorme sótano. Mientras los esclavos de sangre se toquen un poco, serán reducidos a cenizas en un instante. No importa cuán densamente poblados estén los esclavos de sangre, a menudo lo harán. Incapaz de permitirse tal quema, el número de esclavos de sangre pronto disminuyó drásticamente. Aunque los esclavos de sangre eran irracionales, su instinto de buscar buena suerte y evitar el desastre todavía estaba ahí. Querían salir corriendo frenéticamente de la trampilla, con los ojos sedientos de sangre llenos de sangre. Miedo. Pero todo fue bloqueado por una fuerte barrera mágica, y solo pudo ser reducido a cenizas por el fuego furioso en medio del rugido involuntario. No. Señor York. Lucius no esperaba que Peter le prendiera fuego directamente, y estaba tan asustado que quiso detenerlo. Peter lo miró fríamente. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. Al ser observado por los ojos fríos de Peter, el corazón de Lucius dio un vuelco, su mente volvió en sí y dijo con una sonrisa desesperada.
Señor York, ¿cómo puede pedirme que le haga esto? El señor Oscuro confesó. Tengo miedo de que me mate. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Se burló Peter, mirándolo con sarcasmo, tal vez puedas regresar e informarle y culparme por este asunto por completo. Tal vez Voldemort pueda perdonarte la vida. De lo contrario, deja que los vampiros encuentran otro grupo de esclavos de sangre para ti. No creo que estas cosas astutas no se queden con algunos para ellos. Bueno, cuídate, Lucius, y espero escuchar noticias de que estás vivo la próxima vez. Peter se rió entre dientes y desapareció instantáneamente, dejando solo al perdido Lucius todavía de pie allí. En el sótano de abajo, el fuego abrasador también se extinguió rápidamente después de destruir al último esclavo de sangre. Después de mucho tiempo, Lucius finalmente volvió en sí y miró el sótano vacío de abajo. Su rostro estaba pálido y sus ojos sin vida. Finalmente, salió del castillo temblando y desapareció en el bosque. Aunque trató con los esclavos de sangre, Peter no se relajó completamente. Los problemas de Voldemort se pueden resolver lentamente, pero la repentina incorporación de los vampiros superó las expectativas de Peter. Los vampiros han estado escondidos durante siglos y tienen poca comunicación con el mundo mágico, por lo que los magos están preocupados por los vampiros. No saben mucho más que los muggles. En la Edad Media, los vampiros asolaron Europa y finalmente fueron derrotados por magos y acurrucados en su propio territorio. En la superficie, parecían completamente derrotados por los magos, pero ahora parece que eran ambiciosos. Durante la agitación en el mundo mágico británico. No dispuesto a quedarse solo, saltó e incluso puso su mirada en la magia del mago. Peter no tenía mucho entusiasmo por participar en la guerra en el mundo mágico y no tenía idea de luchar solo, por lo que tan pronto como regresó a Hogwarts, informó a McGonagall y al ministro Burns directamente sobre este asunto, e incluso escribió una carta de Grindelwald y Dumbledore en Nurmengard. Creía que no se sentarían a observar este asunto. Después de todo, los vampiros se atreven a codiciar la magia de los magos, que toca los intereses de los magos. Incluso el moderado Dumbledore no permitirá que tal cosa suceda. Esta es una contradicción entre las dos razas. Como esperaba Peter, después de enterarse de la cooperación entre vampiros y mortífagos, todos explotaron. La gente de la Orden del Fénix y el Ministerio de Magia de Hogsmeade se movilizaron rápidamente para buscar rastros de vampiros mientras enviaban personas para proteger en secreto a los estudiantes muggles, sin importar si eran hombres o mujeres, matriculados o no, siempre y cuando fueran precisos. Los nombres que estaban en la lista del libro de entrada estaban protegidos para evitar ser encontrados por vampiros y mortífagos. En cuanto a los estudiantes que viven en el mundo mágico, Hogwarts y el Ministerio de Magia también han enviado avisos para advertir a estudiantes y padres sobre los vampiros. El quisquilloso también anunció todo el incidente, culpando a los mortífagos por traicionar al mundo mágico, vender los intereses de los magos y cooperar con los vampiros. Los mortífagos, naturalmente, no admitirían esto, e intercambiaron insultos con los detractores del diario El Profeta, e incluso tuvieron batallas a pequeña escala con la Orden del Fénix y los Aurores. Mientras el mundo mágico británico estaba ocupado, los santos lejanos en el continente europeo tampoco descansaron. Grindelwald, que recibió la carta de Peter, estaba extremadamente preocupado por este asunto. Tenga en cuenta que los santos incluso se movilizaron para buscar rastros de vampiros en Europa. Para este tipo de vampiro que se atreve a codiciar a los magos, Grindelwald, como radical, seguramente erradicará a todos los vampiros en Europa. Mientras toda Europa estaba llena de actividad, Peter parecía muy relajado, sentado solo en Hogwarts, ya sea yendo a la cabaña de Hagrid para sentarse, o siendo arrastrado por Trelawney para adivinar el futuro, y ocasionalmente yendo al bosque prohibido. La tribu es una invitada. En la mansión de Voldemort, la atmósfera en el salón era extremadamente tensa en ese momento. Voldemort estaba desahogando su ira locamente y la presión mágica se extendió por todas partes, haciendo que todos a su alrededor se sintieran asfixiados. Corten los huesos. Corten los huesos. Cortan los huesos. Voldemort torturó locamente a las 3 personas arrodilladas al frente. Ah, maestro, perdóname, perdóname. Tigné se cayó de rodillas por el dolor y siguió suplicando piedad. Lucius también parecía feroz, acurrucado en el suelo por el dolor, ya no tan glorioso como antes, y siguió a Tignasse, suplicando piedad. En cuanto a Snape, quien también fue castigado, tenía la boca cerrada y estaba medio arrodillado con una expresión de dolor en su rostro, soportando la tortura de la maldición Cruciatus. ¿Por qué?
Ustedes tres díganme, aunque les dije que lo mantuvieran en secreto, ¿por qué Peter York todavía sabía sobre esto? Rugió Voldemort enojado, todavía torturándolos a los tres con la maldición Cruciatus. ¿O hay traidores entre ustedes que me han traicionado? Voldemort se detuvo temporalmente, mirando a las tres personas con sus ojos escarlata. Maestro, no, usted sabe que nunca lo traicionaré. Tigné se juró. Sí, maestro, le soy leal. Dijo Lucius débilmente. Después de escuchar las respuestas de las dos personas, Voldemort no pudo hacer comentarios y volvió sus ojos hacia Snape, quien había estado en silencio. ¿Qué hay de ti, Severus? Snape respiró hondo, luego miró a Voldemort con sus ojos vacíos y respondió. Maestro, los tres creamos una maldición inquebrantable al principio. Usted conoce el poder de esa magia y no podemos revelar nada. Misterios. Después de mirar profundamente a Snape, Voldemort desvió la mirada, aún furioso, y con la varita en su mano a punto de moverse, preguntó con severidad. Entonces dime, ¿por qué se filtró este asunto? Maestro, tal vez el problema no sea nuestro. Cuando las otras dos personas se quedaron sin palabras, Snape de repente levantó la cabeza y dijo. ¿Cuál es el significado? Voldemort frunció el ceño y lo miró. Después de enterarme de este incidente, inmediatamente fui a investigar, dijo Snape con calma. Tignes, Lucius y yo establecimos la maldición inquebrantable bajo el testimonio de tu maestro. Es imposible para nosotros revelar este asunto al mundo exterior. Así que cambié de opinión. Snape hizo una pausa por un momento, miró al vampiro Sir Ruthven que estaba mirando en la pared y continuó. Entonces descubrí que tal vez Peter York no sabía de nuestros asuntos al principio, hasta que accidentalmente descubrió que estaba mirando a los nuevos estudiantes mugles. Hasta donde yo sé, había varios vampiros que estaban desaparecidos en ese momento. Peter York debería haberlos atrapado y seguido las pistas, y finalmente descubrió este asunto. Por supuesto, esto es algo que nadie puede predecir. Creo que los vampiros tal vez no esperaban que Peter York visitara a una familia mugle de primer año, ni esperaban que fuera tan perspicaz. Esto es una calumnia. Sir Ruthven, que había estado sonriendo en la pared, de repente se puso sombrío. Miró a Snape con fiereza y dijo, Señor Voldemort, están eludiendo su responsabilidad. Voldemort se dio la vuelta, miró a Sir Ruthven con una expresión cruel y dijo, entonces dime, Ruthven, después de que mis hombres firmaron la maldición inquebrantable y no pudieron revelar la noticia, yo era el único que quedaba para pagar la deuda. ¿Tú los vampiros saben sobre esto, entonces quieres decir que le dije a Peter York? Por supuesto que eso no es lo que quise decir, señor Voldemort. Frente a la amenaza de Voldemort, Sir Ruthven sintió un poco de pánico y dijo en un tono algo contundente. Nuestra tarea más importante en este momento es no responsabilizar a nadie, sino para discutir cómo lidiar con los próximos eventos. Después de todo, también sabes que los 20.000 esclavos de sangre que finalmente obtuvimos han sido destruidos por Peter York. Al escuchar esto, la ira de Voldemort repentinamente surgió nuevamente y golpeó la maldición Cruciatus con su revés, tirando a Lucius al suelo mientras respiraba un poco. Lucius Malfoy, deberías pensar detenidamente cómo responder a mi pregunta. ¿Por qué Peter York pudo encontrar la ubicación de los esclavos de sangre? ¿Por qué mató a todos los esclavos de sangre pero te dejó en paz? Mi astuto amigo, ¿has cambiado tu mente y me traicionaste? Ah, maestro, perdóname la vida. Por favor. Los gritos de Lucius resonaron por toda la habitación. Se arrastró hasta los pies de Voldemort con lágrimas corriendo por su rostro y lloró. Maestro, no lo hice. Siempre te he sido leal. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. Entonces responde bien a mi pregunta, ¿afectará tu destino futuro? Dijo Voldemort con intenciones asesinas, la varita en su mano seguía temblando y la amenaza era evidente. Snape, por su parte, miró el estado miserable de Lucius, sus ojos bajos brillaron, pero todavía no habló. La maldición Cruciatus se está deteniendo temporalmente. Lucius era como un pez que de repente se asfixió, jadeando por aire. Luego, ante los crueles ojos de Voldemort, bajó la cabeza con miedo y respondió respetuosamente. Maestro, no sé por qué Peter York sabe sobre sangre. Quizás rastreó el lugar donde se escondía el esclavo cuando comerciamos con los vampiros. Después de todo, descubrió las huellas de los vampiros desde el principio. Lucius le echó la culpa al vampiro. La maldición inquebrantable me ata, maestro. Incluso si quisiera decirlo, es imposible. Si realmente hubiera llevado a Peter York conmigo, lo habría matado por la reacción del contrato. Por ahora.
Mirando la expresión ligeramente suavizada de Voldemort, Lucius continuó. En cuanto a por qué no me mató, Lucius miró a Voldemort con atención y luego dijo con resignación. Peter York cree que después de destruir a los esclavos de sangre, el maestro no me dejará ir, así que en lugar de matarme, quiere ver al maestro en persona. Hazlo, dijo. Dijo que un perro que muerde a un perro también es una buena situación, Peter York. Voldemort se sintió estimulado por estas palabras, rugió con los dientes apretados y lanzó otra maldición Cruciatus sobre Lucius. Al escuchar los gritos de Lucius, Voldemort resopló con frialdad, lo miró tirado en el suelo con disgusto y, burlándose, dijo. Ya que Peter York cree que te mataré, entonces tengo que considerar si te perdonaré la vida, Lucius. Después de todo, eres de alguna utilidad, ¿verdad? Gracias maestro, Lucius besó la túnica a los pies de Voldemort con entusiasmo. Voldemort lo miró con disgusto, lo echó a patadas, se recostó y dijo condescendientemente. Lucius, esta es la última oportunidad que te dejo. No me decepciones de nuevo, de lo contrario toda la familia Malfoy soportará mi ira. No querrás 890 ver una situación así. Lucius se sobresaltó, con la cabeza apoyada fuertemente en el suelo, y temblando respondió. Sí, maestro, lo prometo. Muy bien. Voldemort asintió con satisfacción, ahora que ustedes tres terminaron, es su turno de discutirlo con nuestros amigos. Mientras decía eso, se volvió para mirar a los vampiros a un lado, con un tono fuerte. Sir Rusfan, ¿deberíamos discutir el asunto de reponer esclavos de sangre? ¿Reponer esclavos de sangre? Sir Rusfan se quedó atónito, luego miró a Voldemort con incredulidad y dijo enojado. Los 20.000 esclavos de sangre que le dimos le han sido entregados, y ahora han sido destruidos, entonces es su responsabilidad. ¿Todavía lo quieres de nosotros? Pero esta vez fue gracias a ti que Peter York tuvo la oportunidad de aprovecharse de él, dijo Snape por Voldemort, mirando a Rusifan con una mirada sombría, debes compensar a otros 20.000 esclavos de sangre, de lo contrario será difícil para que sigamos cooperando. Al escuchar las palabras de Snape, los ojos de Sir Reuben se llenaron de ira, se volvió hacia Voldemort y le preguntó. ¿Es esto lo que quiere decir, señor Voldemort? Voldemort estaba muy satisfecho con la actitud de Snape. Como el señor oscuro que dijo que era el único, llegó a una fuerte conclusión. Necesitas proporcionarme otros 20.000 esclavos de sangre. Como base para nuestra cooperación, creo que no deberías ser incapaz de proporcionarla. No. Ni uno más. Sir Reuben se negó enojado, mirando directamente a Voldemort con sus ojos escarlata. No es fácil crear esclavos de sangre. Ahora no estamos en la caótica Edad Media. La desaparición de docenas de personas es un gran problema. Finalmente lo logramos. Te ofrecí 20.000 esclavos de sangre, pero fueron quemados por un incendio. ¿Aún tienes el descaro de pedirnos que agreguemos más? Al escuchar el rechazo, el rostro de Voldemort se oscureció, los mismos ojos escarlata se volvieron hacia Rusfan y amenazó. Nadie se atreve a rechazar mis palabras todavía, Rusifan, ¿están ustedes vampiros listos para dejar de cooperar? Al escuchar esto, los mortífagos de abajo sacaron sus varitas y apuntaron a todos los vampiros. Los vampiros que los acompañaban abrieron sus colmillos y rugieron ferozmente a los mortífagos, mordiéndoles la garganta en cualquier momento. La situación está a punto de estallar. Pero Sir Reuben, que estaba a cargo, obviamente no era una persona que actuara por impulso. Aunque sus ojos estaban llenos de ira, todavía se tragó el valor cuando miró al condescendiente Voldemort y a los dominantes mortífagos, y agitó sus manos para indicarles a sus hombres que se detuvieran. Luego apretó los dientes, miró a Voldemort y dijo, Señor Voldemort, este no es el comportamiento de un buen aliado. Le hemos proporcionado 20.000 esclavos de sangre, pero usted mismo los mató. Ahora nos culpa a nosotros y todavía tener que lidiar con eso. Estamos chantajeando, ¿cómo puedo creer en una futura cooperación? Voldemort también les indicó a los mortífagos que se detuvieran, luego se bajó de su asiento y dijo lentamente. También dijiste que era cooperación, pero el problema es que si no hay suficiente sangre como ejército, ¿cómo podemos ganar esta guerra? ¿Cómo? ¿Podemos cooperar? Deberías haber experimentado la fuerza de Peter York. ¿No cayeron ante él todos los vampiros que enviaste? Una persona así, si no tenemos suficientes preparativos y combinamos las fortalezas de nuestras dos familias, me temo que no hay nada que podamos hacer contra él, y mucho menos ganar. El problema es que te hemos proporcionado todos nuestros esclavos de sangre. Rusfan apretó los dientes y dijo, ¿dónde quieres que encontremos otros 20.000 esclavos de sangre ahora?
Mientras tengas suficientes materiales, ¿no te resulta fácil convertirte en un esclavo de sangre? Después de todo, en la Edad Media, creaste un poderoso ejército de esclavos de sangre, y los magos tardaron décadas en eliminarlos por completo. Dijo Voldemort en broma. Luego miró hacia afuera y dijo intencionadamente. Los mugles de afuera son tan numerosos como ratones. Todos son materiales ya hechos. Puedes atrapar tantos como quieras. No necesito explicar esto específicamente, ¿verdad? Al escuchar la actitud de Voldemort hacia los mugles como pollos y ovejas esperando ser sacrificados a voluntad, incluso los mortífagos no pudieron evitar respirar profundamente en sus corazones. Pero después de que Sir Rufan escuchó esto, sintió como si se hubiera quemado los pies. Lo recogió y gritó. «¿Estás loco? ¿Quieres que nuestro clan de vampiros quede completamente expuesto? Ahora 4 o 5 personas están desaparecidas en el mundo mugle y la policía las está rastreando sin cesar. Si hubiera tantas personas desaparecidas, el mundo mugle podría estar patas arriba. ¿Crees que los mugles siguen siendo los mismos corderos para ser sacrificados? Si son descubiertos, nos destruirán como locos. ¿Tienen esas bombas devastadoras, tú? Está bien, Rusfan, no tengo tiempo para tus tonterías. Voldemort lo interrumpió con impaciencia y dijo directamente. Solo quiero una respuesta. O proporcionarás otros 20.000 esclavos de sangre, o enviarás 5.000 esclavos de sangre a luchar con nosotros. De lo contrario, no hay necesidad de que continuemos nuestra cooperación. Ya eres enemigo de Peter York, así que ya no quieres ser enemigo mío, ¿verdad? ¿5.000 vampiros? Esto es imposible. Ninguno de los miembros de nuestra familia tiene tantos. Sir Rusfan se negó rotundamente. En cuanto a los esclavos de sangre, todavía nos quedan algunos miles y podemos proporcionárselos nuevamente. Rusfan, probablemente no lo entendiste. Esto no es una solicitud, sino una orden. La majestuosa presión mágica brotó del cuerpo de Voldemort, presionando directamente a Rusfan, haciéndolo incapaz de moverse. El rostro de Sir Rusfan se llenó de miedo en ese momento. La ventaja de velocidad en la que confiaban los vampiros para sobrevivir había desaparecido en este momento. Era como un cordero esperando ser sacrificado, incapaz de mover un dedo, su vida estaba controlada por Voldemort. Al ver esto, otros vampiros quisieron rescatar, pero también se sintieron intimidados por el poder restante de Voldemort, como un ratón que ve un gato, temblando por todos lados, incapaz de avanzar ni retroceder. Ya no tenemos tantos esclavos de sangre, señor Voldemort, dijo Sir Ruthven con dificultad, pero su voz cambió, pero si puede capturar a los mugles, podemos ayudar a crear esclavos de sangre, y luego podrá incluso si quieres, 50.000 o 100.000 esclavos de sangre serán suficientes. Cuando Voldemort escuchó esto, se sintió un poco conmovido. No le importaba el riesgo de estar expuesto a los mugles, de lo contrario no habría dejado que los mortífagos atacaran a los mugles sin sentido. Ahora que los vampiros están dispuestos a ayudar, esos mugles que se pueden ver en todas partes, Melón es el material más disponible para crear esclavos de sangre. Snape, que no había hablado durante mucho tiempo, ahora habló. Maestro, aunque esos esclavos de sangre tienen cierto poder de ataque, son cosas irracionales y solo pueden ser creados por ellos. No importa cuánto control vampírico creemos, no mejorará mucho nuestra fuerza real. Y sus defectos también son evidentes. La luz del sol y las llamas comunes pueden dañarlos. Hay demasiadas cosas para frenarlos. Frente al método de Peter York para controlar incendios severos, son completamente ineficaces. Al ver a Voldemort perdido en sus pensamientos, Snape continuó. Quizás podamos dejar que los 500 híbridos mágicos del clan vampiro se unan a nosotros. Tienen el físico inmortal del Superman vampiro y también pueden usar magia. Con un poco de entrenamiento, pueden unirte a nosotros. Ese es un ejército muy superior a los aurores, que es mucho más útil que esos irracionales esclavos de sangre. Ignorando la mirada asesina de Sir Ruthven, Snape continuó haciendo sugerencias. Y dado que se trata de cooperación, los vampiros no deberían seguir escondiéndose detrás y cosechando los beneficios, sino luchar junto a nosotros, por lo que los vampiros también deberían enviar al menos 1.000 vampiros se han unido a los mortífagos. Al escuchar las palabras de Snape, los ojos de Voldemort se volvieron cada vez más satisfechos. Extendió la mano y le dio unas palmaditas en el hombro, elogiando. Bien dicho, Severus, eres verdaderamente mi sirviente más leal. Parece que puedes servirme bien. El único que se preocupa eres tú. Es un honor para mí poder trabajar para el maestro. Dijo Snape con respeto y entusiasmo.
Sinix del otro lado mostró una expresión de envidia y celos. Los ojos de Lucius eran muy complicados, revelando envidia y un profundo significado. Bajó la cabeza y derramó su corazón. Pensamientos que pesan en mi corazón. Pero si Rusfan renunció y gritó enojado, Wan Bao. Esto es imposible. Nuestros miembros vampiros son preciosos y raros. ¿Quieres que 1000 vampiros sean tu carne de cañón? Podrías simplemente matarme. En cuanto a los híbridos, ¿por qué no sabía que había tantos mitad magos y mitad vampiros en nuestra raza de vampiros? Si continúas pidiendo precios tan escandalosos, entonces también podríamos terminar la cooperación. Oye, lo que dijiste, Sir Ruthven, es realmente divertido. ¿Es posible que nosotros, los mortífagos, no seamos más nobles que tus vampiros? Snape se burló y dijo sin ceremonias. En cuanto a la cantidad de 500 híbridos, ¿no fue así? ¿Qué nos dijo personalmente, Sir Ruthven? De lo contrario, ¿podría ser que las 500 varitas que nos pidió sean para colección? He dicho antes, esas 500 varitas se usan para preparar el uso futuro de descendientes de vampiros con poderes mágicos. Nuestros híbridos actuales son solo 3 o 2, y son completamente incapaces de tener efectividad en el combate. Los ojos de Sir Rusfan estaban un poco. Entró en pánico e insistió, «Oh, Sir Ruthven, ¿cree que somos estúpidos? ¿O cree que el señor oscuro será engañado por sus palabras?» Snape los miró burlonamente. Sir Ruthven quería morder el cuello de Snape directamente y dejar que Snape siguiera hablando. Sintió que sería más perjudicial para la situación de los vampiros, así que se volvió para preguntarle directamente a Voldemort. «Señor Voldemort, ¿qué piensa?» Al ver la mirada furiosa de Sir Ruthven, Voldemort le sonrió a los ojos. Extendió las manos, pero su tono no fue ceremonioso. «La opinión de Severus es la mía, así que debes traer a tus 500 mestizos contigo. Ven aquí y únete a mi equipo de mortífagos. No me rechaces, Rusfan, sabes que el señor oscuro no puede ser engañado. En cuanto al requisito de proporcionar 1000 vampiros, Severus y yo tenemos opiniones diferentes», dijo Voldemort lentamente, y en la expresión sombría de los vampiros, continuó agregando. «Mi requisito es que el número sea al menos 2000. Y crearán una gran cantidad de esclavos de sangre para mí. No te preocupes, los materiales para hacer esclavos de sangre serán proporcionados por los mortífagos. Su deber es proporcionarme un flujo constante de esclavos de sangre y luego guiarlos. Para conquistar el mundo mágico juntos». Cuando Sir Ruthven estaba a punto de negarse, la magia de Voldemort volvió a aparecer, caminó hacia él de manera imponente y amenazó en un tono fuerte e inaceptable. «No quiero escuchar la palabra rechazo de tu boca. Deberías sopesar la fuerza del señor oscuro. Quizás pueda maldecirte para que sepas las consecuencias de rechazar al señor oscuro». Voldemort usó la varita de Sauco para abrir suavemente el pecho de Ruffan, y un poco de sangre oscura flotó desde su corazón y cayó al frente de Voldemort. Sir Ruffan quiso luchar, pero solo pudo mirar a los suyos con horror. Voldemort le quitó la fuente de sangre y su cuerpo de repente se sintió débil. Tal vez hayas oído que una vez solicité el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, pero Dumbledore me rechazó. Voldemort miró la sangre negra que flotaba frente a él y dijo lentamente. Así que maldije directamente. Cualquiera que tome el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras enfrentará mala suerte. Esa es la maldición más satisfactoria que he tenido. Incluso Dumbledore no puedo hacer nada al respecto. Pero esa maldición es solo un producto de prueba mío para advertir a aquellos que desobedecen mi voluntad. Voldemort volvió a dirigir su atención a Ruffan y dijo con gran interés. La reproducción de tu familia vampírica depende del primer abrazo. La generación anterior alimenta con su propia sangre a la siguiente generación, para que la próxima generación tenga su propia sangre en sus cuerpos. De ida y vuelta. En cierto sentido, la sangre en tu sangre no ha cambiado desde la primera generación. Este es un muy buen portador de maldiciones. Maldecir tu fuente de sangre es equivalente a maldecir a todos los vampiros. Esta es una situación rara. Voldemort recogió las cuentas de sangre y pensó con interés. Dime, ¿qué tipo de efecto de maldición debo elegir? Se marchitará gradualmente y se convertirá en monia, o te enfermará de sangre y morirá de hambre y sed. Sir Rusfan pareció horrorizado. Había vivido durante cientos de años y ahora se enfrentaba a una situación tan desesperada por primera vez. Había oído que los magos maldecían, e incluso había rumores de que los primeros vampiros aparecieron debido a las maldiciones de los magos. Él se burló de esto. Pero no esperaba enfrentarse a una maldición ahora, e incluso podría implicar a la carrera detrás de él.
Lord Voldemort, yo, puedo informar su solicitud al presbiterio. ¿Podría por favor darme un momento? Sir Ruthven estaba extremadamente asustado. Sintió que él y el consejo presbiteriano detrás de él habían hecho algo mal y se habían involucrado en la guerra en el mundo mágico británico. Ahora Voldemort ha atrapado su salvavidas. Si no tiene cuidado, pueden matarlo. Llevará a los vampiros a un lugar de destrucción eterna. Por supuesto, Lord Voldemort es muy paciente. Voldemort dijo en un tono amable, pero cambió de tono, pero para evitar una existencia irracional en tu consejo de ancianos vampiros, primero te haré una advertencia para recordarte que tomes mis palabras. En serio. Mientras hablaba, la varita de Sauco apuntó a las cuentas de sangre flotantes y recitó un hechizo complejo. No había viento en la mansión y los alrededores estaban llenos de aire lúgubre. La temperatura en el pasillo bajó bruscamente y un siniestro humo negro flotó desde la varita. Salió y se derritió en la gota de sangre, haciendo que la gota de sangre oscura pareciera aún más negra y brillante. La gota de sangre se convirtió en una perla negra, conectada por cables de plata para formar un collar, y cayó en las manos de Voldemort. Sir Ruthven miró a Voldemort. Después de algunas operaciones, algo no andaba bien en su corazón. Antes de que pudiera decir algo, sintió picazón en todo el cuerpo, y le picaba cada vez más, como si la piel de todo su cuerpo estuviera llena de insectos y la picazón fuera insoportable. Al principio, Rusifan pudo soportarlo. Pero poco a poco, esta picazón interminable le hizo perder la cabeza y no pudo evitar rascarse con sus afiladas garras. La sensación de picazón era más incómoda que el dolor, y Rusfan seguía rascándose, incluso rascándose la piel. La piel era pulposa, revelando un color de carne rojo oscuro. Otros vampiros no pudieron escapar de la maldición y se rascaron la piel de dolor. El talento de la raza permitió que la piel sanara rápidamente, pero ellos mismos la rascaron con sus afiladas uñas. De repente, hubo una ola de ruido en el pasillo. Hubo un rugido doloroso. Al mismo tiempo, ya sea en el Reino Unido o en la fortaleza del vampiro, siempre que fuera el vampiro de la sangre de Rusfan, todos cayeron en la misma situación. Voldemort miró el salón con deleite. Los vampiros clamaban por misericordia y los mortífagos lo miraron con aún más asombro. Tignis y Lucius seguían lanzándole pedos de arcoíris, mientras Snape, que observaba esta escena en silencio, bajaba los ojos. Para tapar los ojos fluctuantes. Para leer novelas emocionantes, ve a Feilu Novel Network. Después de aproximadamente media hora, el efecto de la maldición finalmente cesó. Rusifan se levantó del suelo avergonzado, el superautocontrol del vampiro. La capacidad de curar liberó su cuerpo de cualquier herida, pero la fatiga mental lo hizo sentir muy cansado. No se molestó en empacar su ropa rayada y rota, y se acercó a Voldemort en silencio y con respeto, esperando sus instrucciones. «Ahora, ¿tienes alguna pregunta sobre mi solicitud?», dijo Voldemort con calma. «No queda ninguno. En absoluto». Bajo la mirada de Voldemort, Sir Ruthven tembló, sacudió la cabeza rápidamente e inmediatamente respondió. «Responderé de inmediato al Consejo de Ancianos y les pediré que acepten su solicitud». Cuando Voldemort escuchó esto, asintió con satisfacción, estrechó el collar que tenía en la mano y dijo. «Recuerden, son 500 mestizos y 3000 vampiros, y lo entregarán dentro de una semana». «Bien hecho, lo consideraré. Devolviéndote esto». Entonces su tono cambió y dijo con intención asesina. «Pero si no lo haces bien, tu clan será destruido de dolor». Al enterarse de que Voldemort había aumentado el número de vampiros en 1000, Rusfan no tuvo la capacidad de negarse en ese momento y solo pudo asentir con miedo. Cuando los vampiros salieron abatidos de la mansión de Voldemort, Voldemort felizmente se sentó en su asiento y se rió. Después de terminar de reír, miró a los mortífagos de abajo, su expresión se calmó y dio una orden. «Los vampiros llegarán pronto. Aquí, tu próxima tarea es capturar tantos mugles como sea posible para convertirlos en esclavos de sangre. Así que mi mortífagos, es hora de que presuman», dijo en un tono de voz. Miró a todos, especialmente a Lucius, y dijo. «La última vez perdimos 20.000 esclavos de sangre debido a la negligencia de algunos de ustedes. Espero que esta vez puedan hacer un buen trabajo en esta misión. No. Habrá errores nuevamente. De lo contrario, se lo daré a los vampiros o a esos esclavos de sangre como bocadillos». Al sentir la mirada de Voldemort, Lucius tembló ligeramente y rápidamente siguió a los demás para hacer una promesa. «Maestro, ¿cuántos mugles necesitamos capturar al menos?». Snape avanzó con calma y preguntó. En vista del desempeño positivo de Snape en este momento, Voldemort tuvo una buena actitud y dijo gentilmente.
Se necesitan al menos 30.000, para que cada uno de los 3.000 vampiros sea responsable de transformar al menos 10 esclavos de sangre. Por supuesto, no existe tal esto es demasiado, simplemente atrapa tantos como puedas. Al escuchar la petición de Voldemort, Snape no pareció inmutarse. Él asintió respetuosamente y estuvo de acuerdo, y luego le recordó con un tono leal y sincero. Maestro, es fácil arrestar a los mugles, pero arrestar a tantos mugles puede enojar a los mugles. El mundo se sorprendió y luego atrajo la atención de Peter York. Si para entonces descubre nuestro propósito, me temo que volverá a causar daño. Al escuchar las palabras de Snape, Voldemort frunció el ceño. Después de sufrir tantas pérdidas, ya había desarrollado una sombra en su corazón hacia este tipo que no podía ser asesinado ni derrotado. Cuando lo mencionó, no pudo evitar sentir ira y violencia en su corazón. Los sentimientos lo invadieron y no pudo evitar sentirse un poco enojado por las palabras de Snape, diciendo: «Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer?» Frente a la ira de Voldemort, Snape parecía tranquilo y sugirió en un tono tranquilo: «Sé algo sobre el mundo mugle. Como dijo antes el vampiro Rusfan, hay docenas de personas desaparecidas en el mundo mugle. Los grandes eventos pueden atraer fácilmente la atención, y mucho menos. Decenas de miles de personas. Pero la prisión del mundo mugle es un buen lugar. Hay una gran cantidad de prisioneros allí y la ubicación es remota y relativamente independiente. Ni siquiera necesitamos arrestarlos nosotros mismos. Solo tenemos que esperar hasta que lleguen los vampiros, luego ir a la prisión, usar magia para controlar a los guardias de la prisión y transformar a esas personas en el acto. Esto no requiere mucho tiempo ni trabajo, y el mundo exterior no lo descubre fácilmente. Después de todo, pocas personas van a prisión, ¿verdad?» Después de escuchar las palabras de Snape, el rostro de Voldemort se suavizó, asintió y elogió. «Qué buena idea, Severus, hiciste una buena sugerencia. Tal vez debería darte una recompensa después de este incidente. Una vez que obtenga lo suficiente para ser útil a mi maestro, estaré muy satisfecho». Snape forzó una sonrisa en su rostro y dijo respetuosamente: «Entonces hagámoslo según los deseos de Severus y esperemos hasta que lleguen los vampiros», dijo Voldemort felizmente. Entonces, justo cuando estaba a punto de celebrar los resultados de hoy con los mortífagos, de repente le dolió la cabeza. El sentimiento desgarrador desde lo más profundo de su alma confundió su mente. De repente surgieron emociones violentas que le hicieron querer esperar. Dispararle a Avatar para aliviar la ira en su corazón. Snape notó su situación de inmediato, rápidamente lo apoyó y hábilmente sacó una botella de poción verde claro. «Maestro, beba esto». Voldemort tomó la poción y la abrió rápidamente, pero no la bebió inmediatamente. En cambio, reprimió su irritabilidad y olió la poción sin dejar rastro. Miró directamente a la persona preocupada. Snape se tomó unos segundos antes de beberlo con confianza. «Dueño. Los mortífagos también notaron algo extraño en Voldemort, y todos mostraron expresiones de preocupación. Después de beber la poción, Voldemort finalmente se recuperó. Después de este incidente, ya no estaba de humor para celebrar un banquete. Saludó con impaciencia y dijo: «Está bien, estoy bien. Bajemos». Después de dejar la mansión, Lucius siguió a Bessie de Snape. No fue hasta que los dos desaparecieron de la mansión que Lucius dio un suspiro de alivio y luego le dijo agradecido a Snape: «Gracias a ti, Severus. Si no hubiera seguido tu consejo, me temo que ahora no puedo dejar la mansión». «Está bien, Lucius, no necesitas decir más tonterías. Si no hay nada más, separemos», dijo Snape con impaciencia. «Bueno, no diré nada sobre mi gratitud. La familia Malfoy te recordará». Lucius dijo con sinceridad, luego puso los ojos en blanco y preguntó tentativamente: «Todos han visto la situación del maestro en este momento. Severus, ¿cuál es la poción que le entregaste al maestro? ¿Tiene alguna emergencia?» «Lucius, deja a un lado tu curiosidad, eso hará que te maten», advirtió Snape con severidad, luego expuso su brazo y una nueva marca parecida a una cicatriz quedó envuelta alrededor de él. Mirando las 3 cicatrices en la mano de Snape, Lucius se saltó las 2 primeras y las miró fijamente. Tocando la nueva cicatriz en la parte inferior, respiró frío y dijo: «La maldición inquebrantable. ¿Sobre el dueño? Ahora deberías entender los peligros, ¿verdad?» Snape se bajó las mangas y resopló con frialdad. «Parece que el maestro confía mucho en ti, Severus, lo que me pone celoso a muerte».
dijo Lucius con sinceridad a medias, y luego le dio a Snape una mirada significativa, pero Severus, realmente tienes muchos secretos, 3 cicatrices, 3 secretos, 3 maldiciones inquebrantables, todos ellos. Aún no está terminado, está muy ocupado. Snape lo miró en silencio y dijo con frialdad. Te lo dije, no seas demasiado curioso, Lucius. Vuelve temprano, Narcisa y Draco todavía te está esperando. Después de decir eso, dio un paso y desapareció en un instante. Severus, ¿qué quieres hacer? Lucius miró el lugar donde Snape desapareció, suspiró y dijo en silencio. Luego se dio la vuelta y desapareció. En Hogwarts, Peter recibió una carta de Nurmengard. Después de lanzar el santo con el poder de los santos, las familias de sangre pura detrás de estos santos les brindaron el mayor apoyo y en el menor tiempo encontraron el nido del vampiro, un antiguo castillo en Rumanía. Además, también descubrieron que el vampiro rumano siempre había querido ocultar un secreto. Los vampiros han capturado silenciosamente a un gran número de brujas nacidas en familias mugles en toda Europa, especialmente en Europa del Este, durante décadas. Aunque los vampiros ocultaron y limpiaron deliberadamente los rastros, no pudieron resistir la magia de los magos. Con los esfuerzos de los santos por rastrear, lo que los vampiros habían hecho quedó completamente descubierto, e incluso descubrieron la existencia de un medio, mago y medio vampiro. Respecto a esta especie híbrida que nunca antes había existido, Grindelwald dijo en la carta. Sintiéndose sorprendido y disgustado, Grindelwald decidió movilizar a los magos de toda Europa a través de los santos para rastrear y aniquilar a todos los vampiros que se atrevieran a codiciar el poder de los magos. Por eso, al final de la carta, Grindelwald quería invitar a Peter al continente europeo para participar en esta aniquilación sin precedentes del clan vampiro. Peter guardó la carta y miró a lo lejos con una sonrisa en los labios. Cuchillo interesante. El final de esta increíble fic ya está Patreon, te esperamos.